Capítulo extra. Viaje al Este, 1. En el año 45, las excentricidades del primer ministro Jugasvili, elegido por una abrumadora mayoría de votos, apenas comenzaban. ¿Dar a la Duma el poder de destituir al primer ministro? ¿Acaso has enloquecido? ¿Los simples diputados de la Duma podrán derrocar a un primer ministro elegido por el pueblo y designado por el zar? ¿Sabes lo que eso significa? ¿Quizás te impresionó la Revolución Francesa? ¿O realmente estarás satisfecho solo cuando exista un gobierno títere en el futuro? Las facciones en la política destruyen el consenso nacional y la división desgasta el poder del país. ¿Acaso el primer ministro no entiende esta simple lógica? Durante 50 años, no, incluso desde el reinado del zar anterior, el imperio había sido uno solo. ¿Opiniones? No estaban permitidas, y desde la época de Alejandro II, las políticas eran algo que los de arriba otorgaban a los de abajo. ¿Cómo podrían los de abajo crear una estructura para derrocar a los de arriba? En términos simples, incluso si a los ciudadanos del imperio se les concedieran plenos derechos democráticos. Bueno, nosotros nombramos al primer ministro, así que no deberíamos confiar en él. No, está bien. Supongamos que finalmente, ya sea un sistema bipartidista o multipartidista, la Duma legisla y evalúa políticas. Pero, ¿qué tan limpio sería eso? ¿En qué difiere esto de elegir nobles? El imperio ahora es un gran imperio que abarca no solo el país sino muchas naciones, y debe responder con flexibilidad. Si por casualidad un partido de extrema derecha toma el poder, planean iniciar otra guerra. De todos modos, mientras exista este seguro final llamado zar, ya sea separación de poderes o estructura de controles y equilibrios, no hay necesidad de que la Duma tenga tanto poder, ni razón para que los ciudadanos se emocionen o desanimen por cada evento político. Así que en lugar de complicarse con manifestaciones ciudadanas, que un partido venza al oponente para destituir al primer ministro y cuestionar a los candidatos a ministros. No bastaría con que el zar dijera una palabra y se acabó. ¿La corrupción en la cúpula del Estado? ¿No sería necesaria una investigación de la Ojrana en lugar de una fiscal? Es más cómodo que simplemente lo resuelva la gran familia Romanov. Para los ciudadanos del imperio de esta época, esa había sido siempre la respuesta correcta, y de esta manera el país se convirtió en el más grande del mundo. Incluso en los Estados Unidos se escuchaban opiniones como tal vez la monarquía no esté tan equivocada después de todo. Especialmente cuando los blancos volvieron a triunfar incluso en Asia, esta ciencia llamada eugenesia estaba destinada a extender su vida hasta mediados y finales del siglo XX. Según esta ciencia, naturalmente la familia real era genéticamente superior y más inteligente a ojos de todos, excelente como líderes nacionales. De ahora en adelante, la familia imperial apoyará al partido gobernante a menos que haya una razón especial. Fin de la controversia. Nikita dejó claro que vigilarían y, si fuera necesario, romperían cabezas, pero que tales incidentes serían improbables. Entonces revivimos el difunto Semsbo. Con la aprobación práctica del recién entronizado zar, Jugasvili comenzó a enloquecer. Platón dijo que debíamos unificar el sistema, función y forma del Estado posible, pero nosotros iremos en dirección contraria. Reviviremos los Semsbos locales. En el pasado, un solo oficial talentoso alimentaba a toda una región, pero ahora es diferente. Solo la clase media puede hacer prosperar al país. Tú también puedes postularte. A diferencia del MIR, no necesitas votos de nobles o terratenientes. Los Semsbos ya estaban funcionando hace tiempo, pero ahora revivía incluso el sistema político a nivel MIR que Nicolás había destruido personalmente uno por uno. El significado de este renacimiento de sistemas políticos locales a pequeña escala era claro. Ya no serían los de arriba quienes decidirían cada aspecto de sus vidas. Todos los ciudadanos del imperio ahora debían elegir directamente a sus representantes de aldea, ciudad y hasta provincia. Esto era libertad, pero al mismo tiempo, no sé a quién elegir. El primer ministro está loco. ¿Por qué se corrompió el MIR? ¿Cómo se vigila toda esa autonomía local? ¿Cómo sabrían los campesinos si su representante local es corrupto o no? ¿No podría el zar simplemente designarlos? Enviar funcionarios capaces para gobernar la administración local sería mejor que esos charlatanes que solo hablan. Era abandono. El miedo que da la libertad. Un animal criado toda su vida en un refugio sufre un estrés extremo en el momento en que es liberado en la naturaleza. No siente libertad por la ausencia de correas o jaulas, sino que instintivamente sienten el miedo y la crisis de la naturaleza. Así estaba ahora el imperio. Para ellos, la ley era simplemente algo que el zar cambiaba según la época y, si era urgente, ordenaba por decreto. Para ellos, las políticas eran simplemente contenido que el zar ajustaba adecuadamente para satisfacer sus necesidades.
¿Por qué habían sido destruidos el Partido Laborista y la izquierda hace más de 40 años? Simplemente porque después de la disolución del MIR, la clase media del imperio aumentó incluso cuando esos tipos se mantuvieron callados. ¿Por qué desaparecieron los liberales y solo quedaron políticos e intelectuales obedientes? Porque por más que los tipos que habían comido algo de tinta gritaran por economía libre y desarrollo del libre mercado, al final la economía planificada del zar ganó abrumadoramente. Mirando atrás, todo esto no era opresión ni privación de derechos, sino protección y la respuesta correcta. Pero ahora, ¿libertad? Era como ser un estudiante que tiene que resolver un examen sin conocer la respuesta. Zar Nicolás. Protégenos. Las masas ignorantes todavía no entienden. El MIR era claramente un caldo de cultivo para la corrupción, gente que merecería morir aunque la matáramos. ¿Por qué debemos crear otro MIR? Estaré satisfecho con cualquiera que elijas. De todos modos, todos son iguales, así que por favor, zar, elige desde el primer ministro hasta el jefe de aldea. Contrario a la afirmación de que históricamente todas las grandes potencias modernas derrocaron la monarquía y obtuvieron libertad política, económica, académica y cultural para entrar en las filas de las grandes potencias. Desde el punto de vista de los ciudadanos del imperio, este país se había fortalecido porque el zar les había alimentado todo. Y eso no era del todo incorrecto. En cualquier caso, mientras el imperio continuaba en esta confusión, ¿realmente podemos seguir así? ¿Por qué no? Nikita se encargará. Nicolás ni siquiera estaba en Petrogrado. Había partido en un viaje al este por primera vez en 50 años. Asterisco, asterisco, asterisco. Dinamarca, que una vez había sido un refugio para el gobierno provisional y la familia real que huyeron a Rusia, había regresado a su lugar sin problemas. Siendo mi familia materna, tuve ciertas consideraciones, pero ellos no rechazaron la corriente de los tiempos. Delegaron plena autoridad al gabinete y la familia real se abstuvo de intervenir en política. Lo único afortunado fue que el difunto Führer nazi consideró a Dinamarca germánica hasta el final y no la reprimió particularmente. Aunque evacuaron a la familia real, Christian X, quien permaneció en el palacio hasta el final, cuando los nazis alemanes impusieron estrellas amarillas a los alemanes y gitanos, ordenó a toda la nación que usara una estrella amarilla, haciendo difícil distinguirlos. Cuando la operación de desembarco en Normandía fracasó, él mismo bajó la bandera con la esvástica que colgaba del palacio, por lo que fue prácticamente confinado. El Führer nazi debió saber en su interior que si mataba al rey de Dinamarca, yo no me quedaría quieto. Como resultado, la familia real danesa que regresó obtuvo un apoyo abrumador del pueblo y Christian X es aclamado como padre de la nación. La tierra de mi madre. Tengo recuerdos de jugar aquí cuando era niño, y ahora viene a mi mente la difusa imagen amable de mi abuelo. Extraña los recuerdos de su infancia. No particularmente. Apenas los recuerdo. Solo era una época en que no sabía nada. Tengo recuerdos borrosos de correr por todos los castillos, viajando entre Dinamarca e Inglaterra cada año. Quizás si miro detenidamente la entrada trasera del jardín de este palacio de Amalienborg. Aquí está. Nicolás estuvo aquí. En una pared apenas visible, se ve un grafiti de mi infancia. Como Christian IX, mi abuelo materno, era tan frugal e insistía solo en reparaciones mínimas, el grafiti todavía permanece. Mientras miraba brevemente este grafiti que nadie podría descubrir a menos que lo observara muy detenidamente. Disculpe, guardia. Présteme un puñal. Sosteniendo el puñal al revés, grabé una línea más debajo. Anna también estuvo aquí. 1946. ¿Qué está haciendo? No es un niño. Vino hasta aquí solo para hacer esto. Solo es una prueba de que soy el mismo entonces que ahora. Quién sabe, tal vez se convierta en una famosa atracción turística. ¿Cree que la gente no tiene nada mejor que hacer? Y si algo así se convierte en una atracción turística, ¿cuán aburrido tendría que volverse el mundo? Vaya, eso no lo sabemos. Pero si solo escribo así, podría parecer una travesura infantil. Mejor agrego una línea más para que parezca importante. Después de 60 años, evitando la desviación de la órbita histórica, Nicolás. ¿Y ahora qué broma es esta? Solo para que parezca algo. Si yo lo escribo, las generaciones futuras le darán algún significado. No tiene un significado particular, solo lo escribí. Ah, si Franklin lo ve, pensará en alguna teoría conspiratoria extraña. O quizás algunos nazis que escaparon a Sudamérica y el difunto Führer nazi tendrían un ataque si lo vieran. Después de esta broma no tan broma, me dirigí a Londres con la flota del Báltico. Les gustara o no, Inglaterra reconoció que su era había terminado. Reconocieron la caída de la libra esterlina. Optaron por reconstruir con capital ruso. Y finalmente incluso enviaron tropas a las fuerzas aliadas que derribaron su gobierno colonial.
Visitarlos personalmente y decirles unas palabras podría tener bastante significado. Me pregunto cómo estará el segundo hijo de Jorge. La última vez que lo vi era un niño que tartamudeaba. Es un monarca respetable que ha reinado como rey de Inglaterra durante 10 años. Cuide sus palabras. Una familia real que ha vivido toda la vida sin presencia, que los ciudadanos ni siquiera saben que reina. Respetados, pero sin poder real, existencias que solo dan discursos motivacionales periódicamente. La dinastía Windsor, meros ornamentos nacionales, cumple exactamente esa función. Su comportamiento es: bienvenido a Inglaterra, Sar. Ja, ja, ¿todavía me llaman Sar cuando dejé el trono hace tiempo? Simplemente llámenme Nicolás. ¿Cómo podría? Usted es un patriarca familiar, debo mostrarle el debido respeto. Honestamente, para mí, que había ejercido poder absoluto, todo esto parecía un juego de niños. ¿Habrán experimentado la guerra esos guardias? ¿Cuántos de los que llevan esos uniformes espléndidos realmente han ganado méritos de batalla? Más bien, alguien que solicitó reunirse conmigo por separado añadió un toque de sabor a esta aburrida ceremonia superficial. Su Majestad el Zar. Ya le dije, ya no soy zar. 2 años ya. Lord Churchill ha adelgazado mucho en este tiempo. Hasta Normandía, era el primer ministro más respetado de Inglaterra y llamado el mejor político del siglo XX, el verdadero líder del espíritu de resistencia, Winston Churchill. Expulsado de su cargo como primer ministro de guerra y rechazada su candidatura para una elección especial, se había convertido en un hombre común, pero sus ojos aún parecían llenos de añoranza. Ya no arde. Pero el carbón que contiene aún no se ha consumido completamente. Como si pudiera emitir calor en cualquier momento si se le diera una chispa. Añoranza. Lamentable, retroceso, llámelo como quiera. Lo importante es que Churchill, que recibió permiso para una audiencia privada, me buscó aunque no pudiera cambiar nada. Es decir, se parecía a alguien que deseaba resolver lo que había guardado durante los últimos 2 años. El bloqueo de Inglaterra fue un farol. Todos pensaron que si no nos unimos a Europa mientras se unifica, nos convertiríamos en un país obsoleto, pero no fue así en absoluto. La producción total generada por la industria de la construcción puede ser del 3 a 5% en el tercer mundo, pero en plena reconstrucción ahora supera el 30% y se acerca al 40%. Ja, ja, eso es demasiado práctico. ¿Qué es lo que realmente quieres saber? Si se apresuraron tanto en la reconstrucción, debieron estar seguros de que la prosperidad económica seguiría en un mundo liderado por Rusia. Es decir, desde este punto de vista, los ingleses destruyeron su propia hegemonía con sus propias manos. Es correcto. Se podría ver así. Sin pequeñas charlas preliminares, fue extremadamente directo, pero no señalé su grosería. Tanto es así que ahora no era un mafioso con una metralleta, sino simplemente un viejo siervo sediento de verdad. La asociación con Estados Unidos. La guerra con la Alemania nazi. La caída del Imperio Británico. La alianza con Francia. El equilibrio en Asia. ¿Cuándo se decidió realmente todo esto? Alemania atacó primero a nuestro país, y yo simplemente respondí, pero ¿hasta cuándo piensa burlarse de este anciano? Ya ni siquiera soy primer ministro. Escribiré poemas y daré conferencias universitarias hasta morir de viejo, así que por favor, dígamelo. En lugar del que se me resistió valientemente en Berlín, frente a mí solo quedaba un inválido al borde de perder la razón. ¿Qué respuesta busca? ¿Las opiniones de aquellos que lo previeron, como Wilson y Foch? ¿O el momento exacto en que establecí este esquema? Yo, ni siquiera sé por qué he estado luchando. Siento que mi vida, mi país, no. Simplemente siento que todo el mundo de las últimas décadas ha estado jugando conmigo. Sin importar lo que le diera, ya debilitado al máximo, ni siquiera tendría la fuerza para aceptar esa respuesta. A él le respondí brevemente. Si tanta curiosidad tiene, vaya al Palacio de Amalienborg en Dinamarca. Mi respuesta está en la parte trasera. ¿Dinamarca? Parece que su destino ya fue decidido hace mucho tiempo. Churchill todavía no lo acepta e intenta entender. Me pregunto qué pensará cuando vaya allí. Como he sentido desde hace tiempo, conocer a personas que han dejado huellas históricas es un pasatiempo que solo yo puedo disfrutar plenamente. Y este hombre. Ah, qué divertido. Es bastante entretenido burlarse de él. Me pregunto si ese lugar se volverá un poco famoso cuando en la autobiografía de Churchill aparezcan todo tipo de conjeturas sobre la frase que escribí en Dinamarca. Hasta el último momento, no merecía escuchar la respuesta correcta de mí. Capítulo extra. Viaje al Este, 2. Después de compartir recuerdos sobre el primo Jorge con Jorge V, que parecía más débil que yo, partimos hacia París. Allí,
Un anciano que podría morir en cualquier momento nos estaba esperando. Se ha envejecido mucho. Solo soy un viejo que no puede morir aunque quiera. Ver a este anciano, cuya mente ha perdido su brillo y hasta respirar le resulta difícil, pretendiendo ser un jefe de Estado, despierta cierto sentimiento de culpa. Pero no hay alternativa. Usted debe permanecer ahí hasta el último momento. Independientemente de la competencia de Pétain, él es el único que puede unificar la opinión nacional y liderar la reconstrucción de Francia. Es una persona que debe trabajar hasta morir. Al menos lo afortunado es. Siempre estoy agradecido por los esfuerzos de las fuerzas aliadas. Han sido de gran ayuda para establecer el orden de posguerra. Cualquiera que desee algo debe pagar un precio. ¿No es esa la regla establecida por el zar? Francia simplemente paga lo que le corresponde como aliado. Quizás lo positivo es que Francia ahora no tiene más remedio que fortalecerse. Siendo sincero, la disolución completa de todas las colonias es imposible. Lo que quiero decir es que además de dominar y explotar abiertamente a un pueblo, también hay lugares donde realmente conviven con la población local. Australia es el mejor ejemplo. Ya ha superado el estatus de dominio para convertirse en un país independiente. ¿Las fuerzas aliadas visitarían todas las islas de los 5 océanos para independizarlas? Si hicieran eso, esas islas podrían regresar a una época en que la civilización no existía. Por eso también se necesitan países como Francia. La alianza no tocará ninguno de los puertos, islas, nada de lo que Francia posee en el extranjero. No hay necesidad de preocuparse por aquellos que no claman por la independencia. Agradezco la consideración. Aunque era una potencia colonial, es un país que puede negar su pasado pero que también puede ensuciarse un poco las manos si es necesario. En pocas palabras, un país pragmático. Después de eso, pasé tiempo agradable con mi esposa, saludando ocasionalmente a los ciudadanos en las calles y visitando lugares turísticos. En realidad, este viaje mundial en sí mismo, con solo visitarlos, ya estoy cumpliendo mi propósito. Con mi visita, les muestro que Rusia se preocupa por ustedes hasta este punto. Es decir, para inculcar la idea de que ustedes también están de nuestro lado. En otras palabras, es parte de una gran integración por la paz. ¿Realmente crees que nuestro simple paseo tendrá ese efecto? Anna, aunque he dejado mi trono imperial, no son esas apariencias lo importante. Probablemente el mundo entero piense que estoy supervisando y verificando este sistema. No es solo una excusa para salir a pasear. También es cierto. Ya he criado a mis hijos. Ya he levantado al país. He cumplido con todos mis deberes. ¿Qué tiene de malo divertirme un poco? Y lo repito, mi mera existencia ya es un factor que fortalece el sistema de posguerra. Es un destino inevitable debido a la vida que he vivido, los logros que he acumulado y la dirección que he establecido. Disfrutemos. Atendemos asuntos mientras nos divertimos, es bueno. Por ejemplo, cosas como esta. Cuando la escolta naval cambió de la flota del Báltico a la flota del Mar Negro y llegamos a la península arábiga, una delegación diplomática ya nos estaba esperando. La razón por la que me esperaban era una. Para conmemorar la unificación del reino de Hejaz y el reino de Níger, la fundación oficial del Estado de Arabia Saudita, hemos grabado los tratados en piedra. Confío en que todos hayan verificado el contenido por su cuenta. Porque quieren llevarse cada uno una de estas piedras. Esta es una forma tradicional de hacer promesas que ha sido popular en Oriente Medio, Asia Occidental e incluso en partes de Europa desde hace tiempo. El método es simple. Se escribe el contenido del tratado en piedras y cada parte conserva una. Y si ambas piedras se rompen simultáneamente, el tratado se anula mutuamente. Si solo una se rompe, se considera una anulación unilateral. Este Oriente Medio estaba originalmente bajo el dominio del antiguo Imperio Otomano. Fui yo quien los liberó y les dio la independencia hace décadas. También fui yo quien proporcionó apoyo interminable y estableció las bases para que fueran naciones a estas fuerzas locales que solo llevaban camellos por el desierto y dependían de pozos. Lo único que no he hecho. Israel permanecerá como territorio imperial. La amenaza de conflicto no será tolerada en absoluto. Así que pretende prevenir el choque entre el Islam y Oriente Medio. Siempre he sido justo con ambos pueblos. Quizás sea no haber devuelto los lugares sagrados. Pero con todos los sitios sagrados judíos, cristianos e islámicos reunidos en Israel, en el momento en que uno se fortalezca, definitivamente surgirán problemas. Francamente, incluso los de la Iglesia Ortodoxa están haciendo alboroto sobre la construcción de una gran catedral conmemorativa en Israel. ¿Qué más hay que decir? No habrá construcción de grandes catedrales en mi vida. Sea como sea, estas piedras intercambiadas en Oriente Medio serán enviadas intactas a Petrogrado. Y así será como el imperio elimine las guerras en Oriente Medio. Sin importar si son chiitas o sunitas,
El imperio quiere evitar absolutamente la guerra. También queremos bloquear los conflictos religiosos desde su origen, así que confío en que entiendan lo que queremos. Abdul Aziz, proclamado como el primer rey de la dinastía Saud, debería entender al menos lo que quiero. Después de todo, fui yo quien lo liberó cuando no era más que un jefe tribal y le ayudó a crear un país. Al dejar Oriente Medio, comienza un largo viaje marítimo. Océano Índico, Mar de Birmania, Singapur y el Mar de China Meridional. Allí, la flota del lejano Oriente ya nos estaba esperando. No es excesivo. Es un viaje pero también diplomacia. No hay nada malo en ser excesivo. Como el Teatro Asiático de Operaciones terminó no hace mucho, muchas flotas aún están estacionadas en puertos de varios países, pero entre ellas, la nuestra es abrumadoramente dominante. Combinando la flota del lejano Oriente y la flota del Mar Negro, el 70% de la Armada Imperial está aquí. ¿Será por eso? Cuando desembarcamos en Shanghái, la ciudad costera más cercana a Nankín, la capital de la República de China. ¡Bo! ¡Viva el emperador Nigolai! La alianza ruso-china será eterna. Por todas partes ondeaban la bandera tricolor imperial y la bandera de la República de China. Es una movilización, ¿verdad? Por supuesto. Una multitud así es definitivamente una movilización. Se nota que han dividido áreas ordenadamente y colocado personas. Necesitan preocuparse por la seguridad, pero también necesitan una multitud que dé la bienvenida. Me pregunto cuánto tiempo llevan preparándose. Al menos un mes de planificación. Ciertamente, Shanghái también cayó brevemente en manos japonesas, pero si las calles están tan limpias y la restauración de edificios está completa. Nuestro generalísimo debe haber gastado bastante dinero. Quizás por eso, incluso al encontrarse con alguien que ha dejado el poder, el rostro del generalísimo Chiang Kai-shek estaba lleno de ambición. Si tuviera que compararlo, sería como Churchill hace unos años. Doy la bienvenida al zar de Rusia. Todos me llaman zar, pero ya no lo soy. ¿Qué más podría decir cuando usted es la Rusia viviente? Su palabra es ley, donde pisan sus pies es territorio, lo que ordena es realidad, verdaderamente es el imperio mismo. La adulación es excesiva. Bueno, no está equivocado, pero ya no hay razón para hacer ese tipo de cosas. Realmente lo he dejado todo. Si intentara ejercer poder ahora, solo dañaría la autoridad de Nikita y podría dar a todos la impresión de un régimen dual. Oficialmente, estoy al nivel de una delegación diplomática. Si voy un paso más allá, este encuentro no tiene más valor que el simbolismo de fortalecer las relaciones. Francamente, después de tomar algunas fotos, solo pasearé por sitios históricos con Anna y luego iré a otro país. ¿Qué podría organizar? No quiero interrumpir su descanso, así que iré directo al grano. Nuclear. La República de China también necesita armas nucleares. No tenemos intención de obstaculizar el desarrollo tecnológico de China. Si desea desarrollarlas por su cuenta, estamos dispuestos a ayudar, así que contacte con Petrogrado. No. Eso podría tomar 20 años más. Lamentablemente, el sistema de este país sigue siendo inestable. No debería decirlo yo, pero, desafortunadamente, la democracia es actualmente como un veneno para los cientos de millones de ciudadanos chinos. Una interpretación ligeramente diferente de las armas nucleares. Más allá de la seguridad, dice que necesita lo nuclear para la solidez y autosuficiencia del sistema de la República de China. Exactamente el tipo de idea que tendría un dictador. Solo quiere logros personales, libertad de la influencia extranjera y usarlo como trampolín para ser una gran potencia. ¿Acaso China, con la mayor población del mundo, no tiene la capacidad de crear una sola arma nuclear? Su verdadera intención, probablemente sea obtener armas nucleares rápidamente sin dañar las relaciones con el imperio. He analizado la situación internacional durante más de 50 años, podría recitar lo que hay en la mente de un simple dictador. Pero de nuevo, no tengo ninguna intención de ir más allá del nivel de una delegación diplomática. Cuando tengamos armas nucleares, mataremos a todos los comunistas escondidos en Taiwán. Si tomáramos las armas ahora, las fuerzas aliadas no lo verían con buenos ojos. Pero entonces, creo que será posible. Vaya. Generalísimo, ¿realmente va a romper la paz que este anciano ha creado? Pensé que el gobierno de Nankín era un verdadero amigo que lideraba el desarrollo económico y la liberalización del mercado. ¿Guerra? Cuando el reinado de Nikita apenas ha comenzado, ¿una de las grandes potencias quiere devorar a un país más pequeño? Si ya se está desviando tanto, me preocupa qué planea hacer en el futuro, así que le envío una mirada de decepción. O bien, me gustaría que Rusia lo hiciera ahora mismo. La actual República de China debe centrarse en la reconstrucción solo para no morir de hambre. Finalmente, Chiang Kai-shek reveló lo que realmente quería. ¿Yo? ¿Romper la paz que creé con mis propias manos?
Disculpe la expresión, pero ¿acaso ha perdido la cabeza? ¿Conoce el concepto de un país, dos sistemas? Parece que no está loco. Ahora, revisemos la historia original que ya es bastante borrosa. Después de la Segunda Guerra Mundial, este país, que no era la República de China sino la República Popular de China, quedó atrapado entre dos enormes esferas de poder, la Unión Soviética y Estados Unidos, sin poder emitir ni un suspiro. Aún así, como supuesto país victorioso, lo incluyeron entre los 5 grandes, pero no tenía absolutamente ninguna influencia internacional. La República Popular de China solo ganó voz cuando todo su territorio se volvió comunista y tomó a la Unión Soviética como respaldo. Creo que fue alrededor del año 49. Entonces, ¿pudo este país actuar libremente desde los años 50? Imposible. Si fuera así, ni Taiwán ni Hong Kong habrían existido hasta el siglo XXI. La Unión Soviética y Estados Unidos durante la Guerra Fría. Estos dos países literalmente entraban en pánico y gritaban Tercera Guerra Mundial. Si alguien los pinchaba ligeramente con una aguja, ¿cómo podrías molestarlos? Simplemente tenías que quedarte callado, cerrar la puerta con llave y meterte bajo las sábanas. Si pensamos que esta tendencia continuó hasta la Reforma y Apertura. Una vez que pase este periodo de confusión, el uso de la fuerza física se volverá imposible, pero ahora mismo dice que no tiene poder. Un país, dos sistemas. Parece que Chiang Kai-shek realmente quiere deshacerse de Taiwán. Quizás este sea un juicio frío, que es mejor simplemente eliminarlo, incluso si significa renunciar a la soberanía de una isla plantada en medio del mar de China Meridional y el mar de China Oriental. De todos modos, ¿no es ese comunismo chino un estado títere creado por el pérfido Imperio Británico? Si ellos, que incluso participan en la alianza, se oponen a esta noble guerra, no deberíamos cuestionar sus motivos. Ja, ja. Y encima, una postura claramente antibritánica. ¿Es un político que ha aprendido a leer las situaciones? Las ventajas de levantar un ejército ahora mismo y barrer a los comunistas chinos son claras, pero también hay desventajas. Por ejemplo, algunos podrían malinterpretar al ver moverse al imperio y pensar, así que está bien matar a los comunistas. Es decir, si nosotros damos el primer paso, las chispas de esta guerra podrían continuar. Pero considerando que todos los estados comunistas que han surgido hasta ahora son países del tercer mundo extremadamente débiles. Le diré a Kornilov, antes de que termine mi viaje, el comunismo chino habrá desaparecido. En cuanto a las armas nucleares, pensémoslo despacio. No hay nada malo en que los aliados del imperio sean fuertes. Eliminémoslos. De todos modos, parece que esos mestizos del Nuevo Mundo están fortaleciendo a Japón para proyectar su influencia en Asia, no estaría mal asegurar una posición. Dicen que Mao Zedong todavía está vivo. Pronto dejará de estarlo. Clink. El generalísimo y yo brindamos anticipadamente por la victoria. Lo que queda en Asia es Corea. Y Japón. Capítulo extra. Viaje al Este, 3. En algún momento, el número de condecoraciones que se anunciaban trimestralmente desde el Palacio Imperial comenzó a disminuir drásticamente. Ahora había más condecoraciones otorgadas por el primer ministro y los ministros, lo que mostraba claramente la tendencia a reducir la intervención del Palacio Imperial en asuntos militares. Por lo tanto, se había degradado el actual Palacio Imperial a un simple departamento encargado de las apariencias y responsabilidades de la familia Romanov. Esto es parte del legado que dejó el anterior zar. El proyecto se completó en el año 42, y ordenó que se revelara en el momento adecuado después de su ascensión al trono. Vehículo de lanzamiento intercontinental. Alemania también ha desarrollado sistemas de armas similares en forma de misiles, pero el imperio ya ha tenido éxito en probar un vehículo de lanzamiento que supera los 4.000 kilómetros. Ministro del Palacio Imperial, ¿quiénes conocen este plan completo? Menos de 10 personas, incluyéndome a mí. Es que esta familia había acumulado tanto que no había manera de que el Palacio Imperial tuviera tiempo para relajarse. Incluso Nikita apenas estaba examinando uno de los muchos legados tras recibir un telegrama de su padre pidiéndole que revelara uno. ¿Qué más se podría decir? Un arma que puede lanzarse sin necesidad de dominar directamente el espacio aéreo. No requiere ni control del aire ni control del mar. Como respuesta a esto, estamos trabajando arduamente en el desarrollo de sistemas de defensa aérea, pero probablemente será posible solo después de que se complete la transferencia de tecnología al sector civil. Por ahora, solo tenemos tecnología ofensiva, pero no defensiva. La defensa aérea es posible hasta cierto punto, pero cuando se trata de armas nucleares, no se pueden detener solo porque exploten a 2 kilómetros de altura. De hecho, las armas nucleares eran monstruosidades que maximizaban el calor y la onda expansiva con una explosión aérea en lugar de una terrestre. Y lo más corto es 2.500 kilómetros. Con un alcance máximo que pronto llegará a 5.000 kilómetros, será posible realizar ataques de largo alcance. ¿Padre?
¿En qué estaba pensando mientras vivía? Bien, pensemos dónde podría usarse esta arma después de completarse la alianza ruso-francesa. ¿Sudamérica? ¿El Ártico? ¿Australia? No. Solo hay uno que tendría un ataque por esta arma. Estados Unidos. Y quizás también Inglaterra. Nikita, quien claramente pensaba que ya no había nada que no supiera sobre su padre, se pasó la mano por la cara mientras leía este increíble diario del proyecto. Este país no puede caer. Simplemente no tiene sentido que caiga. ¿Hasta dónde quería llegar con sus enseñanzas? ¿Se puede llamar a esto simplemente una previsión? Es más, si se completó en el año 42, no significa que podría haberse usado cuando se estableció el escenario de guerra aliados versus eslavos. Si revelamos que el imperio ha tenido esto desde el año 42, el mundo volverá a estar agitado. Cualquiera puede ver que una vez que se monte un arma nuclear, será posible atacar cualquier parte del mundo. Atraerá atención. No, más que eso, podría considerarse la segunda tecnología de armas nucleares. Además, su padre incluso dejó instrucciones amables sobre cómo revelar esto. PD. No menciones el montaje nuclear y di que es para la exploración espacial. Y si consideramos por qué quería que se revelara ahora, durante este viaje al este. Kornilov, padre dijo que atacará Taiwán. Si el zar da su aprobación, puede ser aniquilado inmediatamente. La flota del Mar Negro y la flota del Lejano Oriente ya están en espera, y solo necesitamos lanzar tropas terrestres por aire para terminarlo. Suspiro, ni siquiera puedo imaginar cómo será un país, dos sistemas. La soberanía pertenece a la República de China, pero establecerán un gobierno libre. Entonces, ¿es como una ciudad-estado italiana? Tendría que intentarlo para saberlo. La aparición de este concepto de región administrativa especial, que no es ni un sistema de gobernación imperial ni una concesión como las que el imperio ha implementado, le daba dolor de cabeza a Nikita. Sin embargo, hay una cosa que sabe. Padre no puede estar equivocado. El punto es que hacer lo que él ordena definitivamente beneficiará al imperio. En algún momento, las enseñanzas que su padre le impartía disminuyeron y dejó de compartir su visión. Como si su era hubiera terminado y no quisiera dar lecciones insignificantes a las generaciones futuras. En ese sentido, recibir tal solicitud un año después de la abdicación era, de hecho, una directriz muy bienvenida para Nikita. Termina con esa pequeña isla de inmediato. Algo saldrá de ese sistema de un país, dos sistemas, punto. Podría servir bien como base militar. En octubre del 1946, un decreto con el sello personal del zar fue emitido en respuesta a la solicitud desde Asia. Para hacer una guerra, era un conflicto demasiado pequeño. Esto era simplemente un obstáculo que padre estaba eliminando durante su viaje. Cientos de aviones volando y descargando bombas, lo que resultó en la neutralización instantánea de toda el área. Por supuesto, se emitieron advertencias previas para minimizar las bajas civiles, pero eso se redujo a lanzar algunos folletos antes de que comenzara el bombardeo costero de la flota del Lejano Oriente. Y esta escena abrumadora e irreal se extendió instantáneamente por todo el mundo. Aunque no lo vio directamente, Chiang Kai-shek, que presenció el fin de la guerra en solo un día, se prometió una vez más. Nunca debo dañar las relaciones con Rusia. ¿Qué? ¿Que el zar abdicó y ahora es un ciudadano común? Deberían coser las bocas de todos los que dicen tales tonterías. Ese supuesto ciudadano común, después de intercambiar algunas palabras y sin pensarlo ni un minuto, barrió a esos comunistas. Esto no es una guerra ni una batalla. Es simplemente el zar Nicolás aplastando una pequeña isla con su dedo mientras pasa. Personas de origen desconocido sacaron una foto y la exhibieron ampliamente, explicando la fuerza naval y aérea rusa, pero lo más aterrador es que no hay ninguna reacción. Lo que más asustaba a Chiang Kai-shek era la frialdad de esta comunidad internacional que no mostró ninguna reacción ante la eliminación de un país que claramente proclamaba su independencia. Aunque la seguridad requiere cautela incluso al desplegar una sola unidad o un solo barco, aquel zar viajaba libremente con dos flotas. Francia seguramente dará su apoyo incondicional, Inglaterra estará midiendo la situación, lo que queda es Estados Unidos. Sí, supongamos que pueden barrerlos. Entonces, lo que queda por hacer es devorarlos, incorporarlos oficialmente al territorio de la República de China e implementar el sistema de un país, dos sistemas. Tales preocupaciones de Chiang Kai-shek desaparecieron completamente el día en que Taiwán fue ocupado, cuando Rusia lanzó un cohete desde el cosmódromo de Baikonur. El experimento espacial revelado por el imperio. ¿Cuál es el alcance? Si se dispara desde Moscú, la República de China está dentro del alcance. Para los Estados Unidos, país de libertad y paz, algo como Taiwán ni siquiera estaba en su radar. ¿Cuándo prepararon eso? Es un poco pronto,
pero no puede faltar tensión en la comunidad internacional. La carrera espacial es, por así decirlo, como una tarea que se les da a las grandes potencias de esta época que parecen no tener nada que hacer. En cambio, el miedo de que una ojiva nuclear podría montarse aquí en cualquier momento. Esa única fuerza motriz llevará la era de la carrera espacial que continuará durante las próximas décadas. Es como el poder absoluto que corrompe absolutamente. El orden establecido por Rusia tampoco puede desarrollarse sin amenazas externas o competencia. Nikita tendrá dolor de cabeza durante los próximos 10 años lanzando estos satélites. Bien. El zar no es alguien que se conforma, sino quien lidera al país desde el frente. Si Estados Unidos publica una foto satelital tomada desde el espacio, y luego el imperio revela un cohete de la serie R con mayor alcance, y finalmente si avanzamos hasta la Luna, no terminará antes de que yo muera. Y eso está bien. De todos modos, sin importar quién esté a la vanguardia, para el siglo XXI la tecnología espacial convergerá hacia la observación meteorológica, las comunicaciones satelitales y la astronomía. ¿Quién sabe, Anna? La tecnología descubierta en el proceso podría cambiar el mundo. Claro que no es tu problema, ¿verdad? ¿Cómo es que este hombre solo se ha vuelto más malicioso con la edad? Tiene que haber algo de diversión. Dicen que el estímulo que sienten los que dirigen empresas es más fuerte que la dopamina que las drogas proporcionan. Entonces, esta transformación histórica es un pasatiempo que solo yo puedo disfrutar, proporcionando una diversión más fuerte que cualquier otro estímulo. El siguiente destino es Corea. Desde 1910, viajar en crucero y visitar varias ciudades se ha vuelto popular en Europa, y este viaje se siente así. Aunque no es exactamente un crucero. Capitán, ¿cuántas toneladas tiene este buque insignia? 42.000 toneladas de desplazamiento, Su Majestad. Es más pequeño que el Titanic, pero no está mal. Ahora, el lugar al que llegaremos es el puerto de Incheon. La Gran Corea. Originalmente, debería ser un país que apenas obtuvo su liberación el año pasado y que debería ser extremadamente pobre. Esto es emocionante. Me pregunto cómo habrá cambiado. Una península coreana unificada, vale la pena esperarlo. Honestamente, dudé. Diplomacia de los cañones. Bueno, Syngman Rhee personalmente no es de la generación que sufrió la diplomacia de los cañones, pero aún así, cuando apareces con la flota del Lejano Oriente y la flota del Báltico simultáneamente, la mente humana tiende a tener sospechas extrañas. Aunque es un escenario que podría haber ocurrido hace 70 años. ¿Acaso él, un presidente que fue miembro del Partido Independentista, no conoce a las grandes potencias de esa época? Y además eliminaron Taiwán en el camino. No lo eliminaron, dicen que dejaron vivir a los residentes. ¿Cómo distinguen a los comunistas? Si no tenían voluntad de resistir, supongo que eran civiles, ¿no? No así habla alguien responsable de asuntos exteriores. De hecho, es cuestionable si alguien sobrevivió. Todavía no se ha anunciado nada. Sí, en realidad, esto no es solo una sospecha razonable. Cualquiera vería que Rusia ha traído su flota para presionar a Corea. Es más, mostraron una demostración de fuerza en Taiwán antes de venir a Corea. Pronto, barcos que rompen el horizonte. No, esos barcos, como si estuvieran reuniendo ovejas, comenzaron a llenar la vista de Syngman Rhee, de pie en el puerto de Incheon. Estoy enloqueciendo. Dicen que parte de ellos ni siquiera vinieron. Es una locura que el viaje del zar lleve consigo la fuerza nacional, pero también es extraño que parezca tan natural. Sin embargo, esto era tanto una crisis como una oportunidad. Una oportunidad para que el gobierno democrático establecido después de expulsar a la familia real le sea reconocido oficialmente. Solo una palabra de ese zar. Solo con mencionar la palabra República de Corea, la legitimidad del gobierno actual sería respaldada. Por el contrario, si él no lo reconoce, terminaría como Salazar de Portugal. El puerto de Incheon, del tamaño del puerto de Busan. Mientras Syngman Rhee, armado con solemnidad, esperaba lentamente a que el barco atracara y la gente descendiera. Se empezó a ver a un anciano descendiendo, tomando la mano de una dama con vestido. Era el zar. ¿Habrá alguien que recuerde lo que comió a los 6 años? ¿O los juguetes con los que jugaba a los 4 años? Sí, incluso si lo hicieran, probablemente serían recuerdos borrosos, vagos, o solo una sensación como un espejismo. Así me sentía ahora. La Corea que conozco. No, la República de Corea. Ese país era claramente una isla, un país pequeño rodeado de grandes potencias, un país con un techo de cristal claro. Su historia moderna no era algo de lo que estar orgulloso, y aunque honorable, era miserablemente lamentable. Si tuviera que evaluarlo ahora, diría que aprendieron a correr porque se cayeron, pero el dolor seguía siendo el mismo. El país que conozco era así.
Pero al bajar del barco y pisar el muelle, aparte de la inevitable multitud preparada, los niños ofreciendo flores, y toda esa recepción para dignatarios, no hay dolor. Se me da una impresión diferente. Ah, sí, todos estarán tensos por el hecho de que este cuerpo haya venido personalmente. Desde el discurso de bienvenida, cada palabra que enfatizan parece notablemente difícil. Sin embargo, no existe ese intenso dolor interno que habría sido educado y transmitido a través de generaciones. Quizás, después del imperio, este es el país cuya historia ha cambiado más. El colapso de la hegemonía británica. Algo que estaba destinado a suceder incluso sin mí. El resurgimiento de Francia. Esto también habría sido posible hasta cierto punto. Además, la destrucción de la Alemania nazi, la derrota de Japón, el potencial de China. ¿Realmente puedo decir que cambié estas cosas fundamentales? No podía responder con confianza. Pero al menos en este lugar, hoy, puedo decir con certeza. Ha cambiado. Cariño. Este país. Ha cambiado. Ha podido desarrollarse sin la era colonial, sin guerra civil, sin presión externa. Las cadenas se han roto, podría decirse. ¿Es eso tan especial? ¿Cuántos países liberaste y cuántos independizaste? Este es solo uno de ellos. No, Ana. Es un poco diferente. Si miramos los países que tocaron fondo desde mediados hasta finales del siglo XX y se hicieron un nombre en el siglo XXI. Recuperación a través de la reconstrucción. Francia, Alemania, Inglaterra, Japón, simplemente potencias tradicionales que vienen desde el siglo XIX. Estos originalmente tenían un poder nacional fuerte y una historia de desarrollo, por lo que deberíamos verlo más como una recuperación que como un crecimiento. Pero países que, desde el fondo, sin recursos, población, capital, etc., literalmente nada, subieron por la escalera que las grandes potencias patearon. En total, 5. No, ni siquiera serían 3. Una península coreana no dividida, un pueblo coreano en el mundo. J.E., qué interesante, qué interesante. Bebiste alcohol a escondidas de mí. Ah, ¿no es esto demasiado gracioso? Me pregunto hasta dónde llegarán. Lo único que lamento es que, como soy ahora, no podré verlo hasta el final. Capítulo extra. Viaje al Este, 4. Cuando una persona ha reinado durante mucho tiempo, hay momentos en que puede ver claramente lo que alguien bajo su mirada intenta decir. Con solo ver ese comportamiento vacilante, puedo adivinar cómo empezará. Aunque me he retirado un paso de la diplomacia internacional, sigo siendo el miembro más antiguo de la familia Romanov. ¿Cómo podría dejarlo pasar? Entonces, la familia real Yi ha desaparecido. Al mencionar amablemente familia real Yi, el rostro de mi interlocutor se ilumina y se abre el diálogo. Ellos indicaron voluntariamente que este país no necesita una familia imperial. ¿No será que el gobierno, en complicidad con los militares desorientados tras la muerte del general Lee Dong-hui, presionó a la casa imperial? Oh, es un malentendido. Ja, qué malentendido. Recuerdo que hace tiempo un diputado me preguntó si no quería comprar Corea. Era sin duda un vendedor muy original. Ji Guanyong del pasado, quien sintió que no había esperanza para este país, explicaba con tanto entusiasmo su mercancía. Recuerdo que incluso yo me quedé atónito escuchándolo, y los funcionarios chasqueaban la lengua llamándolo el mayor traidor del mundo. ¿Sabes por qué no la compré entonces? ¿No iba con la bandera del imperio? Tengo entendido que el imperio ha detestado el sistema colonial durante mucho tiempo. Oiga, ¿de qué sirve que un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores diga cosas tan tibias? Aunque yo no me comiera este país que todos estaban desesperados por devorar, podría haberlo entregado a alguien más y ya está. Kim Kye-Usik, el genio de la península que Beren Volkov elogió hasta quedarse sin aliento. He oído que domina 9 idiomas, está bien versado en filosofía occidental, matemáticas, ciencia y política, y es uno de los funcionarios más capaces. Y lo mejor que puede decir ante mí es algo sobre una bandera. Bueno, no está equivocado. Pero tampoco es correcto. Muchos en el imperio querían devorar esta península, pero yo lo impedí. Es decir, el imperio quería colonias, pero yo no las quería. La disparidad entre la dirección del imperio y el zar. Lo que esto significa es simple. Si mi poder hubiera sido un poco más débil en aquella época. Es decir, si hubiera fallado en las purgas y en desmantelar el MIR, si las reformas hubieran quedado incompletas y la voz de la Duma hubiera crecido. Este país no existiría. Te aseguro que justo después de la guerra ruso-japonesa, esta península se habría convertido en una simple provincia pegada al extremo del imperio. Ya ha expulsado a la dinastía Yi, que no era más que una fachada, ¿y ahora cree que solo necesita mi permiso? No,
Quizás considere esta conversación conmigo como el último obstáculo. Syngman Rhee, que pasó de primer ministro a presidente, esta vez no negó ni evitó mi mirada. El significado de mi permiso ya ha sido suficientemente explicado por el funcionario a su lado. Podría verse como una interferencia rusa en asuntos internos, y en el peor de los casos, podrían pensar que el imperio está detrás de la caída de la dinastía Yi. Es un comportamiento que podría considerarse ofensivo. Primero crean un problema y luego me piden que los ayude a resolverlo cuando solo vine de viaje. Si no tuviera ninguna expectativa para este país, quizás habría eliminado a este hombre. Habría actuado sin piedad. Pero una península coreana sin cadenas, esa expectativa merece reconocimiento. Vale la pena invertir en ella, por así decirlo. Presidente Lee, solo tienes un mandato. No más enmiendas constitucionales, elecciones fraudulentas ni respaldos. ¿Entiendes lo que eso significa? Quiere decir que debo retirarme limpiamente. Comenzaste el año pasado, así que si hay elecciones dentro de 3 años, te quedan 7 años. Tendrá éxito en su reelección. Quedan 3 años por delante, ya controla el Ejecutivo y el Partido de la Independencia es el partido gobernante. ¿Qué hay que temer? Pero solo una vez. No seas terco y termine siendo arrastrado fuera, como la familia real Yi que derrocaste con tus propias manos. Lo tendré en cuenta. Al día siguiente, cambié una palabra en mi discurso. La alianza con la República de Corea, protagonista de los países victoriosos, será eterna. Eso fue suficiente. Después de volver a embarcar en el puerto de Incheon, este viaje al este está llegando a su fin. Exceptuando partes de Europa, este itinerario es muy similar al viaje al este que hice a principios de mis 20 años. El último país que visité entonces. Japón. ¿Tenemos que ir allí? Dicen que casi mueres apuñalado en aquella época. La opinión pública ya debe ser bastante negativa. Realmente necesitamos ir. La preocupación de Anna no es infundada. No haré discursos ante el público. No es exactamente un país amigo o aliado de nuestro imperio, ni hay nadie de quien obtener algo. En mi juventud, cuando pagaba con mi cuerpo, no dejé de pensar debería recibir otro golpe y conseguir más dinero, pero según Nikita y Mijail. Hermano, creí que me asfixiaba. Todo era, hay riesgo de francotiradores, tu seguridad está en peligro. Era como una prisión ambulante. De mi lado, simplemente esperaban que no saliera del barco. Aún así, es el comienzo del nacimiento del imperio. El punto de partida donde yo, como ser humano, cambié la historia. Sería una pena no ir. Sobre todo, hay alguien a quien debo ver. Por asuntos de trabajo. Es ambiguo llamarlo trabajo, pero es alguien necesario. Hay una razón para ir allí. No son esos derrotados que ni siquiera tienen un emperador o una forma de gobierno. Es esta persona. Bienvenido a Japón, Su Majestad el Zar. Ja, ¿por qué no parece tan complacido? En esta situación particular, es desconcertante que venga a Yokohama con toda esa flota. Douglas MacArthur. El único héroe de guerra de los Estados Unidos y el hombre que derribó la ideología del sintoísmo estatal japonés. Y, al menos parece adecuado a primera vista. Es el primer adversario que he elegido para Nikita. Viejo desgraciado, ¿te divierte esto? Con solo ver esa sonrisa astuta me rechinan los dientes. ¿Para qué ha venido hasta aquí? Si hubiera visitado el continente y cenado en la Casa Blanca, podría entenderlo. Pero venir a este país devastado, en un estado donde es difícil recibir a dignatarios porque ni siquiera se ha reconstruido. Quería visitar Tokio también, qué lástima. Es realmente una pena que sea difícil hacer un viaje a las aguas termales. Tú lo destruiste todo. Las palabras subieron hasta su garganta, pero MacArthur finalmente logró tragarlas. La guerra ya ha terminado y el orden mundial se ha establecido. No hay ninguna ventaja en crear fricciones con el imperio. Ahora es la era de la reconstrucción. Todos están ocupados disfrutando de este boom económico y expansión del mercado. No hay razón para echar agua fría. Sin embargo, todavía hay partes que realmente no puede entender. Ha venido a rememorar viejos recuerdos. Oiga, comandante de los Estados Unidos. Aunque estoy jubilado, sigo siendo claramente un anciano de una nación amiga. No está siendo demasiado hostil. Su mera visita aquí ya es un movimiento excesivo. ¿Viene a burlarse de los Estados Unidos que están reconstruyendo lo que ellos mismos destruyeron? ¿O quizás quiere presumir de esa flota que, según dicen, el primer ministro Jugasvili construyó con oro? Cada acción de un jefe de Estado conlleva una señal política, pero este zar retirado actúa como si fuera un niño. Perdona que mis tropas de escolta estén estacionadas en Yokohama. Es que cada vez que vengo aquí, el trauma me impide dormir. ¿Ves esta cicatriz? No lo sabrás,
pero casi muero cuando era joven. Sí, cosas como esta. Aunque ellos ganaron, ha desembarcado tropas en lo que claramente es territorio ocupado por Estados Unidos. Hace apenas 2 semanas, guerra con Taiwán y además, para distraer la atención, reveló una nueva arma. ¿En qué se parece esto a un anciano jubilado? Aunque el gobierno imperial declaró que era un desarrollo de tecnología satelital para la exploración académica, todos saben. En el momento en que se monte un arma nuclear en ese satélite, todo el mundo estará dentro de su alcance. Por su seguridad, espero que regrese lo antes posible. Por eso, MacArthur no podía dar la bienvenida a este anciano. No, su autoestima y la de los Estados Unidos ya habían sido aplastadas hace tiempo. No digas eso y siéntate primero. Si nuestra conversación termina bien, yo también me iré. Quería reunirse conmigo. Así es. ¿El viaje al este del zar tenía un propósito? Francamente, incluso el asesinato de esos comunistas parecía ser solo una pequeña diversión. Al escuchar que él se había movido con un propósito, MacArthur sintió momentáneamente que se formaba una tensión. Si no es una broma, esto no es un asunto menor. Un asunto por el que el zar personalmente se presentaría. ¿Y si resulta que es aquí? No podemos ceder Japón. Incluso en el continente, recibirá la misma respuesta. Sí, lo supo desde que bombardearon el archipiélago con bombas sucias. Cuando la radiación disminuya, planean tomar el relevo de la reconstrucción y tragárselo todo. ¿Qué? La reconstrucción de Japón la realizarán los Estados Unidos, ya sea que tome 10 años o 20. El imperio no necesita preocuparse. No, espera. ¿Crees que he venido a arrebatar este lugar? No es así. Si no, ¿por qué usar deliberadamente bombas que tardarían 10 años en recuperarse, en lugar de bombas nucleares de forma inicial que se disiparían en 3 años, 5 a lo sumo? Mire, comandante. Si hubiera querido ser codicioso, simplemente lo habría hecho. Sin abdicar en mi hijo y simplemente manteniendo mi posición, la hegemonía imperial se habría expandido. No está equivocado. El zar, que completó su gran plan, es sin duda la mayor fuerza del imperio y el núcleo de su hegemonía con su mera existencia. Sus decretos tendrían el poder de mover no solo a sus propios ciudadanos, sino también a aliados y naciones amigas. Pero no lo hice. ¿Sabes por qué? Por la paz. No, la paz no se mantiene simplemente evitando la lucha. Simplemente aplastamos a cualquiera que desafíe la hegemonía imperial. Sigue siendo arrogante hasta el extremo, pero tiene razón. El actual imperio está claramente controlado por el zar. Es decir, tiene poder pero ha demostrado no ejercerlo más allá de cierto límite, completando así la base de la hegemonía. Pero aquí hay un problema estructural. Ahora, la autoridad imperial se reducirá y el gobierno imperial se fortalecerá. Si el número de decretos disminuye, la autoridad legislativa de la Duma se fortalecerá aún más. Entonces, ¿quién los controlará? ¿Está preocupado por la pérdida de control sobre su propio país? Me parece un futuro demasiado lejano. Por supuesto, dentro de 20 años, 30 años estará bien. Probablemente incluso después de 50 años, la historia que he escrito será repasada a través del aprendizaje. Pero, ¿qué pasará dentro de 100 años? ¿Cómo será entonces? El zar Nicolás recita tranquilamente el futuro. Ante su preocupación sincera, MacArthur, como militar, decidió imaginar ese momento. Si un partido de extrema derecha llega al poder, y tal persona se convierte en primer ministro y gana popularidad, incluso sería una carga para la familia imperial. Está claro. Es un problema que enfrentan muchos países que aún mantienen sistemas monárquicos. Es común ser manipulado por un régimen con apoyo popular o un régimen militar. Ahora, veamos la realidad. El gobierno imperial seguirá lanzando satélites sin cesar. Completarán misiles balísticos intercontinentales y poseerán miles, decenas de miles de armas nucleares. En ese momento, Estados Unidos tiene la confianza para alzar la voz. Aunque parece otra suposición, si tuviera que considerarla, la respuesta es no. Los Estados Unidos definitivamente no son un país pequeño, pero debido a sus características geográficas, es decir, estar un paso alejado de Asia o Europa, han podido mantener relaciones amistosas con el imperio incluso en la competencia de posguerra. Así como borré un país en mi camino hacia aquí. Te pregunto si crees que tu patria podrá detener al imperio cuando comience a expandirse nuevamente. Exacto, no puede. ¿Verdad? Incluso si Nikita declarara la guerra ahora mismo, Estados Unidos no podría moverse. Su propio territorio está bajo la amenaza de armas nucleares. ¿Qué está tratando de decir? Pero resulta que FDR, que dijo que competiría con este imperio y que intentaría una competencia de mercado, ha caído.
La decepción cuando el jugador elegido se retira, puedes entender mis sentimientos. Suena como un koansen, pero la emoción que contiene es sincera. El presidente que aspiraba a un cuarto mandato ahora está sentado en una silla de ruedas, escuchando que no ha conseguido la tecnología de misiles balísticos intercontinentales. Cuando Roma devoró sus alrededores, creció sin cesar durante cientos de años, pero una vez que desaparecieron los enemigos, comenzó a colapsar desde adentro. Fue verdaderamente un declive histórico y un retroceso de la civilización. ¿Y si Estados Unidos se convierte en una superpotencia? ¿Cómo pretende manejar esto al decir tales cosas? La superpotencia del Imperio Ruso. Un gigante que parece negar la era de la libertad, una gran nación sin precedentes en la historia. Mientras algunos países desesperan y se rinden ante el surgimiento de esta nación, también hay quienes, como MacArthur, todavía creen que queda una oportunidad. A tal pregunta, el zar Nicolás mostró una sonrisa. Entonces, inténtalo tú. En ese momento, MacArthur finalmente se dio cuenta de hacia dónde se dirigía esta extraña conversación. Selección. Las próximas elecciones presidenciales estadounidenses del 48. La caída de los demócratas y la familia MacArthur, republicanos de pura cepa. La carrera espacial y la seguridad nuclear que comenzarán tomando como rehén la seguridad mundial. El boom económico de la reconstrucción y la subsiguiente competencia por la cuota de mercado. El destino de numerosos países nuevos. Y finalmente, él mismo, el único héroe de guerra de Estados Unidos proveniente del ejército. ¿Es esto lo que sintió Roosevelt? Ahora que el Partido Demócrata y FDR están cayendo en tiempo real. Si tú no lo haces, el destino de los Estados Unidos inevitablemente tendrá que ser determinado por mi mano. El zar lo había elegido como jugador de una nueva era, mientras su mente se confundía sobre cómo había llegado a esto y dónde debería comenzar a revisar el pasado. ¿Qué te parece? Lo intentarás. Nicolás clavó la estaca, como si este fuera el único camino. No tenía otra opción. Capítulo extra, la promesa. A pesar de haber sido sometido a un voto de desconfianza en la Duma, el primer ministro Jugasvili, que ejerció un poder absoluto hasta el final. Incluso él encontraba difícil ocultar su decepción en este momento. Al menos podría haber asumido el cargo de presidente del Consejo Privado. Oiga, primer ministro. ¿Un hombre que debería haberse ido cuando el zar partió debería convertirse en presidente del Consejo Privado? Me está pidiendo que me oponga directamente a sus reformas desde el lado de la familia imperial. Sabe que no es eso. Ahora mis ojos están nublados y no puedo ver los documentos. Mi mente está rígida, me cuesta entender a mis subordinados y no sé nada sobre la situación internacional. Aunque no es exactamente un burócrata de primera generación como Kokovtsov, está más cerca de la segunda generación que se unió al gabinete durante la era de Stolypin, pero de todos modos es el hombre que estableció los cimientos de la diplomacia imperial. Beren Volkov. Su mera existencia simboliza la continuidad de la diplomacia imperial, señor ministro. Solo con mantener su posición, muchos aliados mostrarían confianza en la diplomacia imperial. JE, ya es suficiente. Antes podía hablar fácilmente cuando era un diputado estrella en la Duma sin saber mucho, pero ahora incluso pronunciar una palabra se siente demasiado pesado. En su juventud, fue secuestrado 2 veces por el zar y entró inesperadamente en la Duma y el gabinete. Comparado con ahora, era una época infinitamente más ligera y juvenil, pero mirando atrás, también eran buenos tiempos. Pero ahora Beren sabía que su cuerpo ya no podía soportarlo. ¿Lo has olvidado? Soy de la misma edad que Roman. Aunque estábamos en diferentes unidades, ambos fuimos ayudantes principales del mismo distrito militar. El mariscal Roman, que encontró el descanso eterno hace 2 días. Al escuchar que era de la misma edad, Jugasvili se dio cuenta nuevamente de que había una considerable brecha entre él y el ministro Beren. Ya es hora de que me vaya también. El fin de un hombre llamado Beren Volkov se acercaba. Ambos intuitivamente sintieron que esto no solo llevaría a un cambio de poder, sino a un cambio generacional. Debo ir al funeral de Roman. Cuídate también. Al menos un banquete de retiro. ¿Ahora que se está llevando a cabo el funeral de estado del mariscal? No digas tonterías y ve a hacer tu trabajo. Jugasvili, que había estado siguiéndolo desde la entrada del edificio, finalmente cuando llegaron a la puerta principal, no pudo seguir a Beren. El modesto retiro del miembro más antiguo del gabinete. Su partida todavía parece estar llena de entusiasmo. Ante esto, Jugasvili también sonrió y dio la vuelta. 1 paso. 2 pasos. Una vez que llegó a una distancia donde la gran puerta principal parecía pequeña. ¡Alto! Beren detuvo sus pasos. Aunque era una vista tan familiar que resultaba tediosa, después de haber salido solo unos minutos, se encontró mirando hacia atrás. El gran palacio imperial.
El edificio donde entraba y salía el gabinete frente a él. Los hermosos jardines que se extendían a su lado y los guardias a los que saludaba todos los días. Las callejuelas que frecuentaba para las cenas de trabajo. El salón de banquetes que brillaba en cada recepción. Quería volver allí y contribuir al imperio nuevamente. Quería trabajar arduamente, lograr hazañas y embriagarse con esa sensación de logro. No debería extrañarlo tan pronto. Pero debido a todas esas experiencias, Beren lo sabía. Ya había perdido el tren que partía. Lo correcto era hacerse a un lado rápidamente. Reprochándose a sí mismo que cuando uno envejece se empapa de ansias de poder, Beren siguió caminando. La primera dirección a la que se dirigió fue la orilla del río Neva. Allí estaba la catedral de Pedro y Pablo. La catedral originalmente era un lugar que incluso la alta nobleza solo podía alquilar para bodas con el permiso del zar, pero esta vez era diferente. Nada menos que el funeral de estado del único mariscal del imperio, Roman Isidorovich Kontrachenko, padrino de la gran duquesa Sasa y leal servidor del anterior zar Nicolás. Padre del ejército, segundo jefe del Estado Mayor, héroe del Frente Oriental, protagonista de la guerra ruso-japonesa. Y, siempre buscando lugares para morir, pero al final te vas antes que yo. Mi amigo. En cierto modo, a diferencia de él, que estaba impregnado de la suciedad de la Duma y lo pegajoso de la política, Roman era verdaderamente un ser noble. Aún así, como exministro, pudo atravesar la multitud y tener la oportunidad de encontrarse directamente con su ataúd. Solo 5 minutos. Podrían dejarnos solo 5 minutos. En un funeral ortodoxo donde el cuerpo se conserva durante el periodo de luto, los familiares nunca abandonan el lugar, pero aún así, Beren hizo esta solicitud irrazonable. Los familiares, que conocían hasta cierto punto la amistad entre él y Roman, asintieron silenciosamente. Recibiendo su consentimiento, Beren se quedó realmente solo con él en este enorme salón. Sentado en el largo banco de la primera fila, se encontró abriendo la boca sin darse cuenta. Oye, Roman. Aunque no le llegará respuesta. Me dijiste una vez que nuestro destino podría haber sido completamente insignificante. Claramente, Roman parecía haber sentido algo extraño, diferente a él, desde hace mucho tiempo. Quizás porque siempre fue un soldado que tenía la muerte a su lado, pero ciertamente lo sabía. Si la fortaleza de Port Arthur no hubiera estado suficientemente preparada, habrías muerto allí. Y Roman debe haber sentido esa sensación innumerables veces durante décadas. Ahora creo que puedo entenderlo un poco. En aquel entonces, lo consideró como la lealtad infinita comúnmente vista entre burócratas, casi una forma de fanatismo, pero al momento de jubilarse, Beren comenzaba a entenderlo. Estoy de acuerdo. Yo, si el zar no me hubiera elegido, habría sido solo un soldado sin rastro en la historia. Un soldado que fue ayudante principal. ¿Qué futuro podría tener un soldado que ni siquiera tenía una medalla en el pecho? Simplemente habría sido arrastrado al campo de batalla para morir como un perro o habría desperdiciado su vida encerrado en una unidad rural. Y ese tipo se convirtió en diputado de la Duma, viajó al lejano oriente y llegó a ser ministro. Incluso llegó a crear historia firmando tratados, amenazando, persuadiendo y negociando entre los grandes hombres de Europa. Sí, realmente habríamos sido tipos insignificantes. Nadie de las generaciones futuras recordaría el nombre de Beren Volkov. Ni siquiera mis propios hijos. Ahora es diferente. En los exámenes de la escuela secundaria, analizan los discursos que dio en la Duma hace décadas, y los estudiantes memorizan los logros de Roman por temor a que aparezcan en los exámenes. Así fue. Dos hombres realmente comunes, hasta insignificantes, ahora se habían convertido en parte de la historia del imperio. Por eso parece que fue. Realmente. Mirando hacia atrás, parece que esta sola razón era motivo suficiente para ser leal al zar. Ahora te has ido, y el zar ha partido en un viaje al este. Vi que tus nietos también vinieron antes. ¿Les mencionaste que ese chico fue ascendido a teniente coronel recientemente? ¿Será porque sus palabras solitarias resuenan en la enorme catedral que se siente tan extraño? Beren continuó hablando de cosas triviales, experimentando una empatía que solo él podía sentir. ¿Cuánto tiempo estuvo hablando así? Después de repasar la historia imperial, ciertamente han pasado mucho más de 5 minutos. Ahora realmente es hora de devolver el duelo a la familia. Beren tocó el ataúd y dejó unas últimas palabras. Buen trabajo. Desde la historia de construir el lejano oriente, que era como un páramo, bajo el liderazgo del presidente Bunge, hasta los recuerdos de escribir numerosas historias juntos. Abarcando todo eso, Beren acarició el ataúd. Ahora descansa en paz. Te seguiré pronto. Y cuando dio la vuelta de nuevo, sus pasos eran mucho más ligeros que cuando salió de la puerta principal del palacio temprano en la mañana. Finalmente,
cuando estaba a punto de irse después de despedirse de la familia. Ah, padrino. Mariana. Padre dijo que si venía al funeral, le entregara esto. Una carta. Ja, mi amigo no era un hombre particularmente sentimental. Dice que cumplió su promesa. Dice que si le menciono esto, usted entenderá. ¿Una promesa? Aunque conocía a Roman durante mucho tiempo, no había promesas que solo se cumplirían después de su muerte, así que se preguntaba qué podría ser. Entonces me retiro. Sí, me voy primero. Sentado en el asiento trasero del automóvil preparado previamente, Beren abrió la carta amarillenta. Claramente era algo escrito hace varios años. La carta comenzaba así. Al coronel Roman Kontrachenko. Espera, esta caligrafía. Dukovsky. Sin duda esta es la caligrafía del difunto gobernador general de Amur, Dukovsky. Entendiendo inmediatamente por qué el papel de la carta estaba no solo decolorado sino casi desmoronándose, Beren continuó leyendo. Nuestros votantes del lejano oriente, mis soldados bajo mi mando, esperan grandes cosas de Beren. Espero que Beren pueda desarrollar bien sus fantasías sobre el lejano oriente. Así es. Ciertamente se convirtió en diputado de la Duma a través de elecciones corruptas que serían inimaginables para el imperio actual. Beren, este tipo es mejor de lo que pensaba. Vamos a por 3 mandatos seguidos. Dile que no regrese al lejano oriente. Nuestros muchachos votarán y participarán en las elecciones por su cuenta. Ah, los muchachos del cuerpo de Siberia que quedaron después de la guerra también dijeron que votarían unánimemente por Beren. Correcto, se convirtió en diputado por 3 mandatos después de la guerra ruso-japonesa. Más tarde, simplemente fue electo como candidato único, mediante elecciones corruptas, votos militares y votos de inmigrantes coreanos. En la época en que la población aumentaba y se asignaban más escaños. Es decir, hasta que Petica Choi se presentó como candidato, su respaldo fue el gobernador general Dukovsky. Incluso después de que Roman se convirtiera en gobernador, fue lo mismo. Sus elecciones fueron así hasta que se unió al gabinete por orden del zar después de la Gran Guerra. Después de varias páginas de cartas del gobernador Dukovsky a Roman, lee la última página. Roman, el lejano oriente ha cambiado. Ahora los niños nacen y los trabajadores sudan desde temprano en la mañana. Diversas etnias viven juntas y todas alaban al imperio. Aunque hubo ayuda de muchas personas como el presidente Bunge. Beren cumplió su promesa. Promesa. Sí, recuerda un poco. Esta promesa no es la que hizo con Roman, sino la que hizo con el gobernador Dukovsky cuando era joven. La carta terminaba aquí. En su lugar, algo como una última tarjeta cae. Contiene una dirección y este mensaje. Es la letra de Roman. Oye, loro del lejano oriente. Cumplí la promesa. ¿Cuál era esa promesa? Ah, sí. Ja. Tierra. Correcto. Era que le daría un terreno excelente donde podría alquilar un almacén en el puerto. Maldición. Esto tomó demasiado tiempo en cumplirse. ¿Qué tipo de promesa se cumple después de 52 años? Y no solo el lejano oriente. ¿Cuántos tratados he redactado y cuántos derechos económicos he obtenido? Sus logros como diputado de la Duma, como burócrata, como manos y pies del zar, son innumerables. ¿Cómo no habría dejado su nombre cuando estuvo con el gran primer ministro Witte y el primer ministro de guerra Kokovtsov? Aún así, por alguna razón, Beren sentía que debía dirigirse a algún lugar de inmediato. Le gritó al conductor. Al aeropuerto ahora mismo. Reserva el boleto más rápido al lejano oriente. Sí, señor. Aunque se enorgullecía de haber dejado atrás todas las decepciones y no tener un solo arrepentimiento en su corazón. Como alguien que ha perdido su camino y encuentra un destino, como si recuperara el entusiasmo de sus primeros días, el corazón de Beren comenzó a latir con fuerza. Una era donde un viaje que antes tardaba 3 meses por carreteras sin pavimentar ahora toma un día en avión. Regresando al lejano oriente después de mucho tiempo, Beren fue directamente a la dirección escrita en el papel. Aunque se dice que se congela en invierno, Vladivostok, uno de los mejores puertos del lejano oriente, era utilizado por miles y decenas de miles de personas. A medida que se acercaba, se veía un edificio que parecía fuera de época. En medio del puerto, un almacén con techo de pizarra completamente oxidado que no sería extraño demoler de inmediato. Al abrir la puerta firmemente cerrada y cubierta de polvo, ve un gran espacio interior vacío y un escritorio. Un pequeño escritorio de madera. En el escritorio, deteriorado por la humedad del mar y el tiempo, estaba escrito: Buen trabajo, Roman. Exactamente las mismas palabras que había dicho frente al ataúd de Roman. Así las recibía de vuelta. Frente a esa nota. Ja. Beren se rió. Capítulo extra.
La espera. Año 48. Una era donde las heridas de la guerra se curan gradualmente y nuevos brotes crecen sobre ellas. No sé cómo tratar a los inmigrantes. No sé cuántos impuestos recaudar para ayudar al libre mercado, ni cómo manejar a ese México insubordinado. Pero sé una cosa. Seguridad. Les prometo que mientras yo esté, Estados Unidos no será derrotado. Lo juro por el nombre de Douglas MacArthur. Irónicamente, Estados Unidos volvió al aislacionismo. Para ser precisos, se parecía más a gritar el monroísmo es bueno, al carecer de capacidad para intervenir, pero así era. La prueba fue la elección de un presidente de origen militar. Cuando MacArthur, el único victorioso en el teatro europeo, se presentó como candidato, no es sorprendente que la era democrática se redujera a la mitad. Tanto es así que este era el único país en el mundo que podía alzar la voz directamente ante el Imperio ruso. Pero eso no significa que el imperio hubiera completado su hegemonía chupando la sangre de sus países vecinos. El satélite lanzado ayer desde el cosmódromo de Baikonur explotó. Excepcionalmente, la Casa Imperial prometió lanzamientos ilimitados hasta el éxito. Presidente Dinov del Consejo de Ciencia y Tecnología, ¿qué opina? La promesa de inversión ilimitada de capital. No sería exagerado decir que esto refleja la voluntad del zar de continuar los lanzamientos hasta el éxito. Este satélite desvelará los secretos del origen no solo de la Tierra sino del universo. Algunos países han expresado preocupación de que podría llevar montada ese arma. Tonterías. La tecnología de ICBM y de satélites es completamente diferente. Ah, así que lo llaman ICBM. Incluso los murmullos internos de ese país ahora dan miedo. Las cosas que anuncian de vez en cuando son todas impactantes, así que cuando están callados, ¿no es eso igual de aterrador? Por eso Estados Unidos también contraatacó. Estados Unidos, éxito en el experimento Trinity. Inglaterra afirma que Estados Unidos recibió asistencia técnica del Imperio ruso. El laboratorio NACA se transforma en la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA. NASA, asignación presupuestaria ilimitada. Copiando a Rusia. Aunque uno podría preguntarse si realmente necesitaban hacer tanto solo por la tecnología de misiles balísticos intercontinentales, Estados Unidos estaba convencido. Si el imperio está haciendo tanto alboroto, definitivamente hay algo más. Si conquistan la Luna, ¿qué haremos entonces? Necesitamos tener tecnología también. Si es un satélite, ¿nos vigilarán las 24 horas desde arriba? Ni lo sueñen. Originalmente, si uno gasta dinero solo, es simplemente un adicto loco, pero si lo hace como seguidor tardío, parece que hay razones legítimas. Ya hemos asignado el 4% del presupuesto federal de Estados Unidos. ¿Y quieren más? Si retrasamos los subsidios para veteranos, habrá disturbios otra vez. El vencimiento de los bonos de guerra se pospone. Súbanlo hasta el 6%. Calma, ciudadanos. No se alarmen. Los bonos de guerra son claramente deuda nacional. Son diferentes de los bonos MEFO. Una competencia tecnológica a gran escala entre naciones. Ahora, más que ganar un pedazo más de tierra, más que conseguir un puerto o aumentar una zona de influencia. Nosotros también tuvimos éxito en el lanzamiento de un cohete de 3.500 kilómetros. Es un alcance capaz de golpear el territorio continental del Imperio ruso, aunque sea desde los confines de Siberia. Pero si lo instalamos en Alaska, no sería una provocación militar directa. De todos modos, lo importante es que tenemos la tecnología. Ahora, una sola tecnología inspira a toda una nación, y un cohete que vuela hacia el cielo hace latir los corazones de mucha gente. Tanto es así que incluso Francia, que ni siquiera puede participar en esto, discretamente recaudó fondos nacionales para establecer el Centro Nacional de Estudios Espaciales, CNES. Luego, con la cooperación de Alemania, presentó un misil de largo alcance modificado del Quinto II capaz de alcanzar cualquier parte de Inglaterra. El preludio de la carrera espacial que durará 20 años. La línea de salida de una competencia que absorberá innumerables recursos humanos, dinero, tiempo, eras y tecnología. Sintiendo que él mismo estaba en esa línea de salida, Nicolás sonrió ampliamente. Es pacífico. Realmente eran días pacíficos. Zar Nikita Nikolayevich Romanov, octavo descendiente de Pedro el Grande. Su padre ya se había convertido en una deidad viviente, y la gente comenzó a llamarlo el Grande en lugar de zar para distinguirlo de Nikita. Nikita, que reina como hijo de ese grande, lo sabía desde hace mucho tiempo. Que él nunca podría ser como su padre. Conociendo este hecho mejor que nadie, la familia imperial apoyó las reformas del primer ministro Jugasvili. Un ser humano completo que ejerce un poder autocrático absoluto, que puede usar la coerción en lugar de la persuasión.
Cuando tal persona reina, la concentración extrema de poder puede ser útil, pero es muy peligroso que este sistema continúe indefinidamente. Por supuesto, Nikita ya no era alguien que se sintiera herido por tales hechos. Bueno, ¿qué esperan que haga? Si mi padre hizo tanto, es suficiente. ¿Qué más debo hacer aquí? Zar. Las acciones unilaterales del primer ministro son excesivas. Si vas a hablar tonterías, lárgate. ¿Cómo te atreves a arrastrarte aquí y pedirme que derribe al partido gobernante? En cambio, eligió ser descarado. Lógicamente, si su padre eliminó todos los factores de riesgo y elevó el imperio hasta aquí, ¿realmente necesitaba jugar a ser héroe? Especialmente cuando ese padre seguía vivo en otro palacio. Realmente es cómodo. No hay forma de que la autoridad del zar disminuya ni un poco. Entonces, ¿realmente no hay problemas en este país? No. Ningún país está libre de problemas. Más bien, con este enorme tamaño, hay problemas que estallan por todas partes todos los días como pus bien maduro. Sin embargo, para que tales problemas acudan el imperio, el país es demasiado fuerte, y ese es el problema, si es que hay uno. En otras palabras, el problema es que incluso si hay problemas, no parecen tan graves. Por ejemplo, cosas como estas. El héroe judío, el general Arsen, en su testamento pidió que su cuerpo fuera enterrado en Jerusalén. ¿Qué significa esto? ¿No implica que incluso nuestro héroe, reconocido por el zar, dijo que Jerusalén es tierra del pueblo judío? Volvamos todos a Jerusalén. ¿Qué? Oye, ¿no sabes de TC? ¿Cuánto contribuyó nuestro cuerpo turco en las dos guerras? No me importa eso. Nosotros hemos estado luchando desde la guerra de Crimea y la guerra ruso-japonesa. División étnica y religiosa. Aunque todos mantienen la boca cerrada debido al fuerte poder de la familia Romanov, si lo miramos objetivamente. Incluso el pueblo eslavo se divide en tres: los eslavos occidentales de los nuevos estados de Europa Central, los eslavos del sur tradicionales de los Balcanes, y los eslavos orientales de las tierras frías. Ya divididos en tres, incluir Oriente Medio en su esfera de influencia definitivamente causaría problemas. Además, la arrogancia de este pueblo eslavo que se ha vuelto demasiado poderoso. Es decir, nacionalistas de extrema derecha que creen que están en esta posición debido a su propia superioridad pueden verse fácilmente en cada temporada electoral. En estos momentos, basta con decir una cosa. Mi padre claramente dijo que no habría guerra. ¿Por qué no van al Palacio Inikov y se lo proponen a mi padre? Esto es la voluntad de mi padre, así que incluso yo, el zar, no puedo hacer nada al respecto. Así que ve tú mismo y quéjate. Más o menos con esto se resuelve. ¿Miembros de la Duma que no saben lo alto que está el cielo y solo quieren que se satisfagan las demandas de su grupo? ¿Diplomáticos que acuden al Palacio Imperial quejándose porque el gabinete no los escucha? ¿Semsvos locales y los de abajo llenos de egoísmo? De todos modos, no pueden decir ni una palabra ante mi padre. ¿Qué? ¿El capitán Arsen deseaba ser enterrado en Jerusalén? ¿Y por eso quieren que Jerusalén sea devuelta al pueblo judío? Fue mi padre quien salvó al pueblo judío de la discriminación mundial y los pogromos, y los liberó de las manos de la Alemania nazi. ¿Chiitas y sunitas peleando en Oriente Medio? ¿Y qué? ¿Quién les dio la independencia en primer lugar? Mi padre. Con tales antecedentes, cuando les dice que vayan a quejarse ante su padre, todos se quedan sin palabras y se van arrastrando los pies. Si miramos la historia de la familia real coreana, siempre se dice que el hijo de un rey guerrero ejercía un poder formidable. Con solo mencionar el nombre de mi padre, todos tiemblan, así que tampoco es fácil reducir el poder. Esa sensación de desesperación que sintió mientras recibía la educación de Cesarevich. De manera similar, a pesar de haber abdicado, la enorme sombra de su padre todavía eclipsa incluso al sol del imperio. ¿Cuánto durará esto? Al menos 20 años. Probablemente continuará hasta que termine esta carrera espacial. Entonces, lo que debe hacer es una cosa. A pesar de tener el poder como zar, no ejercerlo. Esta fue la lección más importante que aprendió de su padre. Luz blanca. Un espacio infinito. Un lugar donde las nociones mentales se sienten mejor que las sensaciones físicas. Maldición. Pensé que estaba profundamente dormido, pero estoy muerto. Roman, con los ojos cerrados, inmediatamente se dio cuenta de que este no era un lugar donde pudiera estar un ser humano vivo. Suspiro. Sí, viví lo suficiente. Mientras estaba vivo, se preocupaba por si quedaban arrepentimientos, pero una vez muerto, esos pensamientos desaparecen. Solo queda el instinto de pasar por aquí y seguir adelante. Loro del lejano oriente, me pregunto si habrá ido al almacén. Un espacio donde realmente no se puede saber ni sentir nada. ¿Fluirá el tiempo en este espacio blanco como la nieve? Simplemente se sienta en un lugar adecuado y exhala.
Probablemente cuando deje este lugar, la verdadera muerte, es decir, su existencia cambiará o desaparecerá, y lo sabe instintivamente. Roman no tenía miedo a eso. Ya sabía bien que estaba muerto, y para que tal miedo lo dominara. Su vida había sido bastante satisfactoria. Tal vez volverse gradualmente insensible y sin emociones sea una característica de este espacio, pero Roman resistió. Entonces, ya sea coincidencia u otra cosa, otra persona apareció. ¿Quién? Foch. ¿Quién eres tú? Pareces ser un muerto como yo. No, no. No eres quien pensaba. Me confundí. Pareces conocerme, pero ¿quién eres? Roman. Roman Isidorovich Kontrachenko. El único mariscal del Imperio ruso. Ja, qué coincidencia. Soy Ferdinand Foch, mariscal de Francia. Como ambos estaban muertos pero se presentaron como mariscales, les pareció gracioso y continuaron su conversación por un buen rato. De todos modos, esta conversación desaparecerá una vez que pasemos este lugar, pero aún así tengo curiosidad. ¿Quién era el líder de Francia en tu mundo? Philippe Pétain. Un traidor y patriota. Un jefe de Estado que perdió su patria pero no su nobleza. Ja. Un mundo sin ese canalla. Tenía razón entonces. Ese tipo tenía un tornillo suelto, pero no estaba equivocado. ¿Quién es exactamente ese hombre con el tornillo suelto? Por lo que escucho, parece bastante loco. Hay un perro loco. Pero estoy inquieto, así que charlemos hasta que llegue. Foch. Aunque no era el Foch que Roman conocía, la naturaleza humana esencial no cambia mucho, y eran bastante similares. Vaya, ahí viene otro. Debería haberle dado un buen golpe en la nuca en Envallad. Pétain. No, este tampoco es Pétain. Precisamente, como el Foch aquí, no era el Pétain que Roman conocía. Por coincidencia, los tres habían alcanzado el rango de mariscal. Aunque tenían historias diferentes, también compartían extrañamente muchas similitudes, lo que hizo que la conversación fluyera sorprendentemente bien. ¿Hindenburg? ¿Habrá pasado por aquí ese bastardo de Hindenburg? J.E. Enfrentarlo con todo en el frente oriental fue realmente magnífico. Te he contado cómo aniquilé todas sus divisiones de guardia en el frente central. Efectivamente, el 20º cuerpo de Foch tuvo un gran desempeño en todas partes. En medio de todos hablando solo de sus propios asuntos, es cómico que la conversación de alguna manera continúe. ¿Cuánto disfrutaron de esta charla? El tiempo en este extraño espacio definitivamente no fluye como en el exterior. Porque incluso solo mirando a estas dos personas, las fechas de sus muertes eran muy diferentes. Después de hablar mucho más, finalmente llegó la persona que Foch y Pétain estaban esperando. Vaya, ¿estaban esperándome? Debería haber fumado menos. En serio me esperan no una, sino dos personas. Iba a irme por indignación, pero como la persona que se fue primero está esperando, supongo que yo también debo esperar. Aunque parecía que moría tranquilo, estaba bastante inquieto. El recién llegado se acercó a los dos hombres con una risa despreocupada. Antes de dar el último paso, el recién llegado preguntó a los dos a su lado. Por cierto, ¿quién es ese caballero? Parece que también está esperando a alguien. Me dijo que espera a su amigo íntimo. Eso es todo lo que sé. ¿Y su nombre? Antes de que los tres dieran el último paso hacia la salida de este espacio, Foch miró hacia atrás y respondió. Roman Isidorovich Kontrachenko. Capítulo extra Nicolás. En algún momento, incluso la gente de la corte comienza a llamarme el Grande. Vaya, que se me ponga la piel de gallina con esta piel arrugada. ¿Por qué? No es un buen título. Anna, con Alteza Real, Royal Highness, es suficiente. No tengo ningún título nobiliario. ¿Qué es eso de el Grande? ¿Qué es esto de ser venerado en vida? En el Imperio, los únicos llamados el Grande son Pedro y Catalina II. Incluso ellos no recibieron oficialmente el título de el Grande, The Great, antes de sus nombres mientras vivían. Simplemente eran Zarina o Zar. En fin, así llegó la década de los 50. 5 años del reinado de Nikita. Como nunca fui de los que disfrutan apareciendo en lugares oficiales, mi esposa y yo estábamos ocupados viajando por todas partes, aunque de manera no oficial tenía que intervenir de vez en cuando. Por mucho que quisiera desentenderme completamente, Nikita sigue siendo el monarca que trajo la era de paz y yo sigo siendo el zar de la vieja era. Es apropiado que yo haga el papel de villano. Apenas han pasado unos años desde el final de la guerra y ya comienzan a aparecer uno por uno quienes levantan la cabeza. Mi trabajo es llamar a esos dementes y estamparlos contra el suelo.
Como eso es más efectivo cuando lo hago yo en lugar de Nikita, lo hacía ocasionalmente como pasatiempo. Oiga, líder del partido. No le dije que no usara nombres religiosos, étnicos o nacionales en el nombre de su partido. Pensó que le iría bien en las elecciones si se aliaba con la Iglesia Ortodoxa. No, señor. Ahora que lo pienso, su abuelo fue el presidente de la Duma Guchkov en los primeros tiempos. Creo que fue cuando el Partido Democrático fue desplazado y el Partido Conservador tomó la presidencia. Sé correcto. Mi abuelo fue así. ¿Sabe cómo logró ser presidente por segunda y tercera vez? Dije con una sonrisa. Porque todos los partidos laboristas y democráticos murieron. En esa época, el nombre original del Partido Democrático era Partido Democrático Constitucional. Incluso ahora, merecen estar muertos. Aunque a los conservadores les gustan palabras como patriotismo, etnia y nación, ¿cómo se atreven a intentar cambiar el nombre a Partido Conservador de la Iglesia Ortodoxa Imperial? Como diputado de la Duma, no cruces la línea. Aún no he muerto. ¿Quieres ir antes que yo? Lo tendré en cuenta. Puedes irte. Otro día regañando a un niño desobediente. Esto es todo lo que hago ahora que estoy viejo y desaliñado. No es bueno que Nikita, que está en servicio activo, se enfade, ya que eso se convertiría en la voluntad imperial misma. Es más fácil que yo los llame uno por uno y los regañe. Vaya, ¿qué le dijiste esta vez? ¿Qué? No hice nada. Curiosamente, cada vez que hablas con alguien, me recuerda a los viejos tiempos. ¿Qué me dijiste entonces en el invernadero? 48 horas. Anna, es hora de cenar. Vamos antes de que se enfríe la cena. Una vida pacífica. Un anciano que gradualmente pierde su agudeza e intelecto, pero que de vez en cuando abre los ojos de par en par. Esa es la identidad de Nicolás en sus últimos años. Otro día en que regaño bien a uno y lo envío de vuelta antes de irme a dormir. Oye. ¿Qué? Piel pálida, barba castaña y figura alargada. Yo, a quien he visto muchas veces en el espejo. Para ser exactos, aparece una versión algo más joven de mí. Vaya sueño más extraño. No tengo especial apego a la inmortalidad como el emperador Insi Huang. Simplemente me preocupa dejar a Ana sola, pero si ese es el tiempo de vida que se me ha dado, no está mal. Sinceramente, no tengo intención de rechazar el final de la vida que se aproxima. Pero un sueño donde rejuvenezco. No es un sueño, así que despierta. Incluso en mis sueños, mi yo me está hablando. En efecto, cuando uno envejece, debe morir. Es seguro. Ha llegado mi hora. Sí, no sería extraño que todas las neuronas de esta pequeña cabeza hicieran huelga después de contener la situación mundial. Incluso se rumoreaba que el propio FDR sufrió un derrame cerebral después de jugar una partida de ajedrez conmigo, así que no me sorprende estar volviéndome loco. TSK, para no hablar disparates por la demencia, quizás debería morir solo en una cabaña. ¿No es eso demasiado extremo? Es lo correcto, jovencito. Cada palabra del zar pesa. Otro yo que me habla con calma. J.E., realmente eras diferente a mí. No te rías con mi voz. Me desagrada. ¿Y a qué te refieres con diferente? ¿Quién eres tú? Nicolás. Sí. Tú eres yo soy tú. Espera. Sí, soy tú antes de eso. Ese soy yo. Nicolás. El yo de unos 50 años que se presenta como Nicolás. Yo. No yo, sino el yo original. Nicolás. A diferencia de mí, siempre frío y calmado, parece más amigable, como un vecino. Ese no soy yo. No, sí soy yo, pero no el yo actual. Entonces solo hay una posibilidad. Esto no es un sueño. Sí es un sueño. Probablemente sea la primera y última vez que nos encontremos. Este lado del espejo, como un sueño, es el Nicolás de la historia que yo conocía originalmente. La explicación que me dio Nicolás fue esta. Dijo que estaba tan aplastado por sus numerosos pecados que no pudo avanzar en el espacio blanco. Y en lugar de escapar de ese espacio, apostó por la aniquilación misma de su existencia como último recurso. Estás loco. Tenía curiosidad por saber qué habría después de la muerte, pero que la existencia misma desaparezca, significa que nadie te recordará ni registrará. Amé sinceramente a este país. Sí, ahora es borroso, pero hace décadas, pensé que todo esto era una posesión por parte de un ser trascendental. Pero no fue una posesión, sino simplemente un reemplazo. Es decir, según él, dejará de existir. Entonces, ¿cómo puedes aparecer ante mí?
Solo tú podías hacerlo. Solo tú me recuerdas. Cuando tú también mueras, volveré a un estado de inexistencia. Aunque no conozco los principios de este mundo o los detalles exactos. Noble. Noble desde el nacimiento. Tan arrogante como siempre. Eso es lo propio de Nicolás. Una cosa es cierta. Entonces, ¿cuál es tu impresión? ¿Estás satisfecho con el imperio que construí? Me dijiste que tú habrías hecho las cosas de manera diferente, y lo has demostrado. Solo por ese hecho, me desvaneceré felizmente. Un sacrificio que ni siquiera yo conocía. Aunque fui yo quien construyó este imperio, no puedo negar que su origen fue alguien que era considerado infinitamente incompetente. Lo sé. El destino de muchas personas ha cambiado y han nacido nuevas vidas. Todo gracias a ti. Esto es innegable, algo que realmente habría sido imposible para mí. Dijiste que el imperio tenía un potencial no menor que el de los Estados Unidos, pero que un solo líder estaba equivocado. ¿Lo dije? Creo que sí. Más o menos. Creo que afirmé que el régimen imperial estaba podrido desde el principio y que yo habría hecho las cosas de manera diferente. Pero, ¿qué habría pasado si hubiera intentado cambiar este país conociendo la historia pero sin conocer el futuro? Imposible. El imperio es un país que ha caminado por la cuerda floja durante mucho tiempo. Diplomacia, políticas, reformas, guerra, economía. Si yo, como zar, hubiera fallado en cualquiera de estas áreas, el imperio actual seguramente no existiría. Por lo tanto, independientemente de la incompetencia del Nicolás de la historia original, no podía responder sí a la pregunta de si estaba destinado a convertirse en una superpotencia que superara a los Estados Unidos. Era simplemente una entre decenas de miles de posibilidades, y una extremadamente baja. De repente, me surgió una curiosidad y le pregunté, ¿es posible que este lugar sea un mundo diferente al que yo habitaba? Es decir, una historia completamente separada. Imposible. Lo único que cambió fuiste tú. Lo único que desaparece soy yo. Lamento decirlo, pero eso es un alivio. Porque la historia es la realidad. Es un alivio que no sea un escenario común en los medios de comunicación del futuro. Así es como debe ser. El imperio debe ser así. El potencial de este país era ilimitado. Si la historia que construí fuera un mundo completamente diferente, toda mi vida de esfuerzo parecería demasiado insignificante. Incluso mientras reinaba como zar, nunca dudé del hecho de que este país se convertiría en una superpotencia. Creía que si yo, como persona, manejaba bien el timón y navegaba, este barco cortaría las olas y llegaría a su destino. Además, Nicolás y yo charlamos animadamente sobre el imperio transformado durante mucho tiempo. Como el tiempo en tu sueño está llegando a su fin, diré una última cosa. ¿Qué? Gracias, Nicolás. Sintiendo que se acercaba el final, me ofreció su despedida final. El Nicolás de 50 años que me llamó Nicolás. En el momento en que el del otro lado reconoció ese hecho. Y yo también asentí y lo acepté. Ah. Desperté del sueño. ¿Por qué estás sudando tanto? ¿Tuviste una pesadilla? Ana. El hecho de que él finalmente me reconociera. Es decir, significaba que me había convertido completamente en Nicolás. Jaja. Recibir el reconocimiento de alguien a esta edad. Quizás la última tarea que quedaba en este cuerpo. Tal vez era ser reconocido por otro yo mismo. Ojalá fuera solo un sueño absurdo. ¿Por qué tiene que ser tan vívido? Verdaderamente, parece que ha llegado mi hora. Un viaje al este después de más de 50 años. 5 años más de apoyo tras bambalinas. Y Nicolás, que se fue acercando gradualmente al público asistiendo a eventos benéficos con la emperatriz Anna. Sorprendentemente, ¿creerías que las actividades sociales que realizó Nicolás el Grande en estos 5 años fueron más activas que todas las de los últimos 50 años juntas? Algunos se reían diciendo que desde que el Grande abdicó, estaba controlado por la emperatriz, pero no era así. De todos modos, ¿no hay nada que hacer? Solo venga. De acuerdo. Nicolás el Grande no tenía amigos. Para ser exactos, tenía bastantes, pero como ascendió al trono desde muy joven, todos murieron y solo quedó él. De hecho, mirando a quienes se destacaron durante su reinado, todos eran al menos 10 años mayores, y en algunos casos hasta 40 años mayores. ¿Qué más se puede decir? No iba a hacer nuevos amigos en su vejez, así que inevitablemente se dejaba arrastrar por la mano de la activa emperatriz. Así pasó otro año. Una tarde de primavera de abril del 1951. Ah. Nicolás sintió algo extraño en una reunión para cenar después de mucho tiempo. Sus manos y párpados temblaban, algo que ocurría a diario con la edad, pero hoy era un poco diferente. Su mente seguía clara,
pero era como si no pudiera procesar más allá esta extraña sensación. Como si la vitalidad que sentía ahora estuviera gritando que hoy era el último día, instándolo a quemar sus últimas energías. Ha llegado el momento. Nicolás entendió perfectamente el significado de las señales de su cuerpo y mente, pero no quería arruinar la reunión, así que actuó con naturalidad. Dimitri, ahora vuelves al imperio. Sí, llevó bastante tiempo, pero he resuelto todo en Alemania. La ayuda de la Ojrana que me proporcionó mi hermano y del gobierno imperial fue significativa. El segundo hijo que logró lo que quería. Nikita parece que va por buen camino. ¿Verdad? Parece que está imitando a padre a su manera. El primogénito que lo está haciendo bien. Parece que Sasa también está bien. Y la menor, que todavía es adorable a sus ojos. Hijos que han crecido y ahora siguen sus propios caminos. Nicolás sonrió complacido ante esta imagen y se levantó de su asiento. ¿A dónde va? Nikita, voy a salir a la terraza un momento. Parece que desde que se retiró, fuma aún más. En el Palacio Imperial, fue tan difícil con tu madre vigilándome. ¿Entiendes cómo me sentía fumando a escondidas en el invernadero? Yo también fumo allí. No fumes. Es completamente perjudicial. Sí, sí. Dejando atrás a su primogénito que respondía sin interés, Nicolás se sentó en el sofá de la terraza y sacó un cigarrillo para ponerlo en su boca. El más fuerte, que normalmente no tocaba, exhala un denso humo desde su boca. Jaf. El espectáculo de un producto imperial de miles de rublos que se convierte en humo y desaparece. Se quema a un ritmo considerable, pero a Nicolás no le importa y saca otro. Así, el cenicero a su lado se llena. 1, 2, 6. ¿Cuándo empezó? Gradualmente, el humo que sale de su boca disminuye y el ritmo al que se consumen los cigarrillos se ralentiza. Así, cuando ya ni siquiera él mismo sabe cuántos ha fumado. ¿Padre? ¿Hasta cuándo estará en la terraza? Padre. Aunque parece escuchar una voz indistinguible desde atrás, Nicolás cierra los ojos en lugar de responder. El fin. El fin de este largo viaje finalmente ha llegado. Está bien. En sus labios todavía colgaba una tranquila satisfacción. Estaba en paz. Capítulo extra. Wikipedia. Clic. Nicolás Alexandrovich Romanov. 1. Descripción general. Nicolás el Grande. 14º emperador del Imperio Ruso. Vida. 18 de mayo de 1868, 5 de abril de 1951. Alejandro III. Para honrar a su hermano mayor y primogénito de Alejandro II, el zarevich Nicolás Alexandrovich dio a su hijo el nombre de Nicolás. Primogénito y heredero legítimo de Alejandro III y la princesa Dagmar de Dinamarca. El zar incoloro, el zar de sangre. Señor de la guerra. Aislacionista, nacionalista eslavo. Economista, filósofo, político. Militarista, desarrollador de armas. Creador de la paz armada. Übermensch, afirmación unilateral nazi. Presentación. Hombre que reinó como emperador del pueblo eslavo durante exactamente 50 años, creando el imperio más poderoso de la historia tras conquistar Europa y Asia con solo 3 guerras. Conocido como el mejor monarca de la era moderna, en el ámbito privado se puede considerar que estableció las bases de la filosofía moderna, incluyendo ética, política, epistemología, pensamiento humanista y derechos humanos. Aunque no publicó formalmente revistas académicas, al combinar sus declaraciones y vida cotidiana, su pensamiento coherente a lo largo de su vida es bastante notable. 2. Vida. 2.1 Infancia. Los registros muestran que en su infancia, Nicolás era un niño común, bondadoso y travieso. Le gustaba jugar con sus primos de la misma edad y hay registros de que sus tías maternas lo regañaban cuando causaba problemas. No hay registros de rasgos particularmente brillantes, pero hubo alguien obsesionado con su infancia, el ex primer ministro británico Winston Churchill. Su gran plan comenzó exactamente a los 16 años. Si tienen ojos, vayan a Dinamarca y compruébenlo. De todo esto se decidió en la juventud cuando ese joven zarevich tomó una decisión. Tendencias similares de obsesión con la excepcionalidad del zar se encuentran en varios registros de la Alemania nazi, pero no son relatos fundamentados. Sin embargo, más tarde, cuando la autobiografía de Churchill se hizo famosa, esta teoría conspiratoria convirtió el castillo danés en una atracción turística. Asterisco foto de referencia 1. Nicolás estuvo aquí. Asterisco foto de referencia 2. Anna también estuvo aquí. 1946. 2.2 Ascensión al trono. Para más detalles, consulte el documento sobre la vida de Nicolás. Logros y reinado. El primer logro del zar Nicolás fue, sin duda, la reforma agraria.
En aquella época, la reforma agraria era un requisito esencial para que un país medieval se convirtiera en un Estado moderno. Especialmente en este proceso, es natural que las nuevas fuerzas políticas basadas en el pueblo o la burguesía tomen el poder al eliminar las fuerzas existentes, principalmente la nobleza, pero Rusia fue diferente. Se ha demostrado en numerosas ocasiones que Nicolás II respetaba a su abuelo. Al igual que la abolición del sistema de servidumbre por Alejandro II, buscó una reforma de arriba hacia abajo. Es decir, en este proceso, consolidó el poder imperial, cambió el sistema social y al mismo tiempo aumentó sus fuerzas leales. Esto es similar al método utilizado por otros grandes emperadores del imperio. El fundador Pedro el Grande y Catalina la Grande, la monarca reformista ilustrada representativa del siglo XVIII en Europa, son ejemplos típicos. Desmantelamiento del Mir y purga del Zemstvo. En este proceso, Nicolás purgó incluso a los nobles relacionados y redujo drásticamente los requisitos para la nobleza. El resultado de esto solo se pudo ver cuando se retiró, cuando el número de nobles, que originalmente ascendía a millones, cayó por debajo de 100.000. Considerando que menos del 10% de los nobles restantes tenían títulos hereditarios, es justo decir que Nicolás continuó las reformas de clase de Alejandro II. Esta concentración de poder del zar convirtió al Imperio ruso en un poderoso estado centralizado. Debido a las características del vasto territorio del Imperio ruso, los zemstvos locales tenían un fuerte autogobierno y grandes ciudades como Moscú tenían voz fuerte incluso sin ser la capital. El imperio, a pesar de ser un estado autocrático, se vio obligado inevitablemente a conceder autonomía, con estructuras de poder e instituciones autónomas en cada ciudad. Sin embargo, en el momento en que el zar incoloro, despreciado por todos, se cubrió de sangre, el imperio se transformó en un estado centralizado sin precedentes en la era moderna. Lo único que ofrece esta estructura contraria a la época es: ahora todas las decisiones y juicios son hechos únicamente por el zar, y el resto se convierte en manos y pies del zar después de ser castrados de su capacidad de pensamiento. Esto era casi una apuesta que no podía considerarse modernización. De todos modos, yo me encargo de todo. Ustedes solo tienen que obedecerme. Si ni siquiera pueden hacer eso, simplemente mueran. Nicolás II, tras purgar a los liberales. Esta era una forma que solo el imperio ruso de esta época podía adoptar. Los cambios posteriores pueden considerarse radicales. Rusia, que originalmente mantenía alrededor de 100.000 educadores, los aumentó casi 8 veces en 10 años e implementó un sistema de educación pública. Aunque básico, introdujo sistemas de seguridad social y pensiones estatales y, sobre todo, tuvo éxito en aumentar el número de agricultores independientes. Considerando que todos estos fondos de reforma provinieron de los bolsillos de los nobles purgados, se podría decir que sus muertes dieron origen a la economía imperial. Aunque la reforma agraria aumentó la clase media, desafortunadamente, la pobreza fundamental del imperio no se resolvió de la noche a la mañana. Esto se debió a que el comercio en esta época era más una forma de explotación, obteniendo mano de obra y materias primas de las colonias para reducir costos, más que lo que ocurría entre las grandes potencias. El mejor indicador de los estándares salariales de esta época es el salario de los trabajadores portuarios. Considerando que había una diferencia de 6 veces entre Rusia e Inglaterra, se puede decir que el imperio seguía siendo pobre en ese momento. Como solución a este problema, Nicolás propuso el Lejano Oriente. Pensó que, aunque fuera difícil obtener colonias, si lograba tener ventaja en la región china, podría obtener mercados para exportar y zonas de concesión sin necesidad de colonias. Esto era perfectamente posible, ya que ya había un precedente de adquirir una vasta región entre los montes Stanovoy y el río Amur después de la Guerra del Opio de 1858. Sin embargo, inevitablemente, el imperio ruso chocó con Japón en su avance hacia el Lejano Oriente. La guerra ruso-japonesa, aún estudiada e investigada por numerosos historiadores. ¿Cómo pudo el empobrecido imperio ruso financiar sus gastos militares y ganar abrumadoramente? Comparando las fuerzas militares de la época, parecería que ambos estaban bastante igualados. Entonces, ¿por qué Japón sufrió derrota tras derrota en Manchuria? La razón se ve claramente en el río Yalu y la fortaleza de Port Arthur. Darle tiempo y presupuesto a los ingenieros. Esto es defensa espacial. Simplemente no se puede perder. Primero, la doctrina. Parece que el imperio ruso ya había completado la doctrina sobre la introducción de ametralladoras y la guerra de trincheras en esta época. En particular, el general Roman, el mejor ingeniero del imperio, recibió la confianza del zar y se había preparado durante mucho tiempo para la guerra en el Lejano Oriente. Segundo, los bonos. El imperio ruso, entonces empobrecido, tenía dificultades para recaudar fondos de guerra por sí mismo, y los países que lo ayudaron fueron Francia y Estados Unidos. Francia ya había formado una alianza franco-rusa desde hacía mucho tiempo y no escatimó apoyo financiero, y como los bonos se vendieron con éxito en Estados Unidos, el imperio pudo librar una guerra expedicionaria en el Lejano Oriente. Por esta razón,
Hay muchas evaluaciones que sugieren que Rusia favoreció a Francia después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, muchos franceses en los años 40 no entendían por qué el zar era tan favorable hacia ellos. Finalmente, personas destacadas. Pudieron ganar esta guerra gracias a numerosas figuras notables presentes en el lejano oriente en esta época, como Nikolai Bunge, el gobernador Dukovsky, Sergei Witte y Roman Kontrachenko. Para más detalles, consulte el documento Bunge, Ferrocarril del Lejano Oriente. Después de esta guerra ruso-japonesa, se dice que la autoridad y el prestigio del zar Nicolás alcanzaron su punto máximo. Crecimiento simultáneo del mercado interno y de exportación. Expansión territorial en el Lejano Oriente y un interminable auge en la construcción. Eliminación de la corrupción y creación de agricultores independientes. Sin embargo, en esta época, el Imperio ruso apenas había alcanzado el nivel de un país normal. Durante el periodo de prosperidad de 1905 a 1913, el zar comenzó su segunda preparación. Preparó la guerra durante 8 años completos. Esto ha generado numerosas teorías de conspiración. ¿Fue realmente la Gran Guerra un evento accidental? ¿Hasta dónde se preparó Rusia y cuál era su propósito? ¿Por qué el victorioso Imperio ruso adoptó el autodeterminismo después de la Gran Guerra y se retiró nuevamente hacia las tierras heladas? Aunque retrospectivamente se dice que todas estas elecciones fueron correctas o tuvieron razones, desde una perspectiva causal, es cierto que quedan muchas preguntas. Para más detalles, consulte la segunda autobiografía de Winston Churchill, Todo fue manipulado. Aunque la veracidad de estos hechos sigue siendo tema de gran debate en el ámbito académico, ya se ha determinado como un hecho establecido a través de varios documentos revelados por el Imperio ruso. De hecho, gracias a esto, durante la crisis de Marruecos, el Imperio ruso pudo emitir una orden de movilización en un corto periodo, demostrando el poder del imperio. Si estas preparaciones solo hubieran aparecido 2 veces, en la Guerra ruso-japonesa y la Gran Guerra, podrían haberse considerado preparaciones normales de un país. Pero la tercera y última preparación fue, sin duda alguna, un shock y terror para todos. El zar Nicolás debió pensar que, en el peor de los casos, podría tener que luchar contra todo el mundo. Intuyó que si no encontraba socios adecuados, estaría destinado a vencer a todos por la fuerza. Afortunadamente, hubo capitanes en cada país que no soltaron el timón en medio de este gran torbellino, y gracias a ellos pudimos obtener la paz. De una entrevista al 47º secretario de Estado de Estados Unidos, Cordell Hull. Existen numerosas críticas y apoyos a esto simultáneamente. Algunos periodistas occidentales de la época culpaban completamente a Rusia por el surgimiento de la Alemania nazi, mientras que algunos soldados que experimentaron la Gran Guerra creían que Rusia se mostró reacia a participar por su decepción con las potencias occidentales. Aunque no se pueden conocer los pensamientos personales del zar, es innegable que realizó preparativos equivalentes. Si hay una palabra que destaca en la entrevista de Cordell Hull, es socio. De manera similar, Winston Churchill se refirió a esto metafóricamente como piezas de ajedrez, y el presidente Franklin Roosevelt lo llamó jugadores. Sin embargo, a diferencia de estas expresiones conciliadoras, hubo alguien que usó una expresión muy directa, el líder de la Alemania nazi, el Führer Adolf Hitler. Perros del zar. Los líderes de cada país quieren convertirse en perros del zar. Usó muchas expresiones que se identificaban con el zar Nicolás, pero a juzgar por sus lamentos al final de la guerra por no serlo, reconoció la diferencia. Evaluación. Después de la Segunda Guerra Mundial, el hecho de que abdicara en vida demuestra que todo el poder que el zar Nicolás había llevado al extremo era solo para la guerra. En otras palabras, incluso ese poderoso poder no era más que un medio para lograr su objetivo. Sí, ¿cuánto más tengo que hacer? Se puede decir que estaba embriagado por un narcisismo extremo, habiendo tenido éxito sin fallar nunca en su vida y habiendo sido inspirado por un éxito interminable. Sin embargo, según las palabras de su segundo hijo, Dmitry Romanov, podría ser comprensible. Mi padre no se consideraba especial. Simplemente consideraba a todos, excepto a sí mismo, estúpidos e incompetentes. Raramente veía con buenos ojos a algunos funcionarios, pero incluso así, lamentaba que todos se fueran cuando era hora de emplearlos después de haberlos cultivado. Y en cuanto al narcisismo, honestamente, era demasiado excelente. Príncipe Dmitri, 1948, al cerrar el último campo de concentración nazi ante la prensa. Desde la introducción de obuses autopropulsados de 155 milímetros para la artillería hasta su extrañamente excelente capacidad para emplear talento. El zar Nicolás, que mostró el pináculo en todas las áreas requeridas por el príncipe. Para las personas de su época, podría haber sido el terror encarnado. Los líderes que vivieron en su misma época debieron sentir desesperación, mientras que aquellos que vivían bajo su reinado probablemente tenían una confianza infinita. Aunque faltan pruebas, desde esta perspectiva, si observamos nuevamente la situación internacional justo después de la Segunda Guerra Mundial, podría dividirse claramente en dos.
Aquellos reconocidos por el zar y sus países. Aquellos no reconocidos por el zar y sus países. Pétain y Francia. El Führer Adolf y la Alemania nazi. Si esto es cierto, el siglo XX fue verdaderamente una era de héroes de cuento de hadas donde un solo líder determinaba el destino de una nación. 5. Después del retiro. Particularmente reacio a ser expuesto al público, dejó muchos pasos en sus últimos años. La emperatriz Anna, primogénita del conde Elston, era la única persona que podía acercarse al zar Nicolás sin restricciones, y gracias a ella, asistió a numerosos eventos. No puede negarse el aspecto doméstico del zar que una vez gobernó desde la cima de la superpotencia más poderosa de la historia. Por supuesto, sus excentricidades no confirmadas también se observan en su viaje al este. Maldita sea, no pedí este pesado destino. Dicen que debo ser presidente. Parece que el zar considera la sagrada democracia como una mierda de perro callejero. Douglas MacArthur. Soliloquio expuesto a la prensa durante su candidatura. Aunque todavía no se sabe por qué el zar viajó hasta Japón, es cuestionable que esta excentricidad convirtiera al comandante en jefe Douglas MacArthur en el candidato republicano. Se dice que hasta su muerte en el 51, dejó numerosos manuales y consejos para las generaciones futuras. Sin embargo, la Casa Imperial Romanov nunca reveló esto, lo que ha llevado a muchos a sospechar que podría ser el secreto detrás del continuo éxito de la familia Romanov hasta la actualidad. 6. El reinado de Nikita y el Imperio Ruso moderno. A diferencia del zar Nicolás, que estableció el imperio más fuerte de la historia, el 15º emperador Nikita Romanov implementó políticas liberales y progresistas. Su mayor logro fue renunciar al poder imperial. Este poder que mi padre me dejó es un objeto verdaderamente extraño. Lo hizo de tal manera que solo él podía utilizarlo, sin importar quién más viniera. No estoy obsesionado con el nacionalismo, la democracia, el pacifismo ni ninguna otra ideología. Simplemente, lo he dejado ir. Zar Nikita, durante su primer discurso en la Duma en 1946. Aunque admitió que no tenía otra opción, renunciar a ese poder es otra cuestión. Gracias a esto, se puede decir que la influencia de la familia Romanov se mantiene hasta la actualidad. Al renunciar parcialmente al poder desde una posición completa, esa completitud se ha mantenido intacta. De hecho, incluso en el siglo XXI, la familia Romanov mantiene el control militar, el derecho de emisión de moneda, vastas tierras y propiedades. Esta es la razón por la que, incluso cuando la Duma y el gabinete están divididos y surgen fricciones diplomáticas con otros países, nunca se menciona la guerra ni se proponen soluciones militares. Si algún diputado de la Duma sugiriera invadir otro país, no sería extraño que muriera inmediatamente. Esto se debe a que incluso la generación del milenio, después de recibir educación pública, no tiene más remedio que reconocer al imperio liderado por la familia Romanov. ¿Abolir el sistema imperial? Entiendo la abolición completa del sistema aristocrático que proponen los izquierdistas radicales, pero eso es. Honestamente, a menos que haya un país mejor que nuestro imperio, no es esto lo mejor. ¿Qué razón tendría la familia Romanov para corromperse? Ya lo tienen todo, no tienen razón para ser codiciosos. Más bien, mantienen el centro del imperio y previenen la corrupción. Francamente, no hay más eventos irracionales en los países democráticos. Entrevista ciudadana sobre la abolición del sistema imperial, 2018. Entre el legado público del zar, lo que sin duda se convirtió en la base de la sociedad moderna son las armas nucleares. Para ser precisos, que las grandes potencias no ejerzan la fuerza. Desde que se estableció la civilización, era completamente natural que las grandes potencias invadieran y oprimieran a los países pequeños, y discutir el bien y el mal al respecto era tan insignificante que era básicamente una ley natural de la sociedad internacional, pero el zar revirtió esto. En su último discurso sobre este tema, el zar lo enfatizó muy directamente. Si alguien intenta destruir lo que he construido, pueblo eslavo, levántate. Toma armas y mata a quienes amenacen la paz que tu gran zar ha establecido. Quémalos sin dejar nada y borralos de los mapas y la historia. Este es el último decreto del augusto zar. Del último discurso del zar en 1945. Esta declaración, también conocida como el último decreto del zar, se ha convertido en la base de la sociedad moderna. La razón por la que en un mundo donde cientos de países están entrelazados, hay conflictos pero no guerras totales. Es porque temen convertirse en enemigos públicos en el momento en que amenacen la paz internacional. Esto también limitó al Imperio ruso, que posee la fuerza militar más poderosa, pero el imperio ya lo tenía todo. Ha alcanzado un nivel donde simplemente existir lo hace prosperar. Aunque los medios de comunicación siguen mencionando armas nucleares, la Tercera Guerra Mundial y la guerra nuclear cada vez que hay un conflicto nacional, en el siglo XXI, es seguro decir que tales historias no tienen posibilidad. Pakistán, que intentó desarrollar armas nucleares sin autorización, tiene un historial de casi ser anexado forzosamente por India.
Es apropiado decir que la sociedad moderna se ha construido sobre el último decreto del zar. Esto se debe a que el zar amplió su círculo del pueblo eslavo oriental a todo el pueblo eslavo. De los eslavos a todo el mundo. Este decreto ahora se aplica a todos los seres humanos y se ha convertido en algo que libera a todas las naciones de la guerra. La Roma viva moderna, Pax Russica. Se puede decir que el zar Nicolás creó la historia y legitimidad de esta hegemonía, añadió moralidad y universalidad, y logró su realización militar. Para aquellos que viven en la sociedad internacional que él creó, Nicolás Romanov no puede ser más que el filósofo rey de Platón. No, quizás sea el monarca más perfecto en la historia de la humanidad. A medida que pasa el tiempo, es seguro que el título de El Grande es una expresión demasiado estrecha para él.